pues buenas tardes a todos los que habéis venido tanto aquí a nivel presencial como a la gente que nos está siguiendo desde sus casas. Creo que eran en torno a 80 personas las que se han apuntado a la formación. Con lo cual, bueno, entiendo que es un tema que interesa, es un tema probablemente, ¿no? El tema de la gestión patrimonial, pues bueno, pues que aunque se escucha mucho, pues bueno, cuesta a veces aterrizarla. Entonces, bueno, me presento, soy Alberto Chaburu, el gerente del colegio y también soy asesor financiero y patrimonial. Y bueno, y el objetivo de este curso es, bueno, pues que cada uno de vosotros, en cierta manera, pues se olvidéis en un momento dado, ¿no? Pues la carga asistencial del día a día, también pues los retos profesionales y personales que tenga cada uno y haga una introspección de, bueno, pues cómo gestiona su patrimonio y a ver si se ve reflejado en alguna de estas circunstancias que vamos a ir planteando. El objetivo es quitar miedo a este tema de la inversión, que aunque parece muy complejo, pues bueno, pues con método no es tan difícil. Y bueno, pues que entre todos aprendamos. Entonces, el objetivo es poder ir avanzando en cada uno de los puntos del índice que os voy a presentar a continuación. Si hay alguien, sobre todo en presencial, ¿no? Que durante pues, la presentación pues, quiere hacer algún comentario sobre alguno de los gráficos que vayamos a plantear, pues a disposición. Con los de casa lo tengo un poco más complicado, pero al final sí que habrá un turno de preguntas para cualquier duda o inquietud que podáis tener, ¿vale? Pues bien, el índice que vamos a seguir es el siguiente. Sobre todo el punto 1 y 2 va a ser el que más tiempo nos va a llevar, ¿no? El de ahorrador a inversor. ¿Cuál es la diferencia de ser ahorrador a ser inversor? ¿Cuáles son los argumentos para la inversión? Es decir, puede haber muchos argumentos, pero nos pueden dar miedo. Bueno, pues vamos a intentar que algunas de esas creencias que hay preestablecidas, pues mitigarlas y ver que no tiene que haber miedo por invertir. Cómo tiene que ser una correcta planificación financiera y cómo tiene que ser la determinación del perfil de riesgo que tengamos como inversores. Muchas veces hay tendencia a si soy conservador, si soy decidido, si soy moderado. Bueno, pues dependerá mucho que la misma persona puede tener diferentes roles, dependiendo de para qué tiempo quiera tener una inversión. No es lo mismo tener una inversión a 2 años, porque tengo un objetivo de recuperar ese dinero por un objetivo vital, o, por ejemplo, tener una proyección de un objetivo a largo plazo, a 20 años. Pues probablemente la inversión que busque sea diferente. Entonces, muchas veces los test que nos hacen rellenar las entidades financieras o aseguradoras cuando vamos a hacer una inversión nos catalogan y nos ponen una etiqueta para todo. Eres conservador, eres moderado, eres decidido. Bueno, pues vamos a ver en base a eso cómo deberíamos de enfocarlo, o al menos que tengamos la información para que cuando nos sentemos a contratar algo de esto, pues bueno, no nos dejemos llevar por el gorro o la etiqueta que nos coloquen. Luego, bueno, entraremos en algunos sesgos psicológicos que existen en relación al mundo de la inversión y la parte final va a ser, bueno, pues algunos errores comunes por estas creencias que existen que se pueden producir y que la idea es que los evitemos y bueno, y algunos consejos para una correcta planificación financiera. Bien, entonces lo primero que empiezo es con una pregunta y la pregunta es clara. ¿No hacer nada consideráis que es una decisión financiera? Y cuando... No. Es un rotundo sí. Es decir, esto es como no comunicar. No comunicar ya es una decisión. Es decir, cuando no comunico algo, estoy comunicando algo. Que no me meteré en ningún jardín, pero no estoy comunicando y quizás tenía que comunicar, ¿no? Pues no tomar una decisión, o sea, no hacer nada, es decir, trabajar, cobrar, entra el dinero de mi nómina y o sea, de mi cuenta corriente y que la nómina se quede ahí y quedarme así, ya es una decisión financiera. Es decir, si estamos en un contexto, a día de hoy la inflación está al 3%. Entonces, si yo no hago nada y sé que la inflación es un 3%, lo estoy colocando en un producto financiero que la rentabilidad anual que me está dando es un -3. Y eso es así. Entonces, si yo gano 100, pasado el año voy a tener 97. Entonces, muchas veces da miedo tomar decisiones de inversión porque parece que tenemos mucho miedo a, en un momento dado, pues poder perder algo de lo que tanto nos ha costado ganar. Pero es que no haciéndolo ya lo estamos perdiendo. Entonces, pues bueno, es claro que es un rotundo sí, aunque por eso lo he preguntado, era una pregunta un poco trampa. Pero bueno, para tranquilidad de quien nunca haya invertido y siempre haya ahorrado
pues quitando un poquito de aquí, llevándolo a otra cuenta donde no lo voy a tocar porque esto lo tengo para indicar que hay una estadística que el 45% de la sociedad española, el único producto financiero que tiene es una cuenta corriente. Y me atrevería a decir que del otro 55%, gran parte, sobre todo de la gente que lleva contratando hipotecas y que ahora las hipotecas están vinculadas a un montón de productos que tienes que contratar con los bancos, pues tendrán contratado pues un fondo de inversión que no saben si lo que hay detrás es renta variable, renta fija, si el perfil suyo es conservado o no, pero lo han contratado simplemente por una bonificación en la hipoteca. O han abierto una EPSV que no saben muy bien si la pueden rescatar a los 10 años o no, o si es para la jubilación, pero ¿por qué? Simplemente por bajar un diferencial. Entonces diría que dentro de ese 55% hay decisiones financieras que se han tomado, pero no decididas por uno mismo, sino en cierta manera porque nos las han impuesto, ¿no? Para conseguir una hipoteca más económica, teniendo en cuenta pues, los créditos hipotecarios que se piden. Con lo cual, bueno, hay mucho desconocimiento y probablemente muy poca pues, educación financiera pues, desde las aulas, ¿no? Entonces la gente sale y bueno, pues no sabe muy bien por dónde tirar. Entonces, el principal punto de este primer punto del índice sería diferenciar entre lo que es ahorrar y lo que es invertir. Cuando nosotros estamos ahorrando, podemos estar ahorrando, como os decía, retirando el dinero de una cuenta corriente y metiéndola en otra, porque lo quiero ahorrar pero ahí ya sé que estoy perdiendo ese 3%. O también, pues bueno, puedo utilizar algunos activos financieros, como por ejemplo pueden ser los depósitos. ¿Qué garantía tengo cuando hago un depósito? Bueno, pues que sé que el dinero invertido, entre comillas, si invierto 100, la garantía es que voy a recuperar 100 más la rentabilidad que me dé esos depósitos. Ahora bien, habrá que ver si la rentabilidad que obtengo con ese depósito es capaz de doblegar la inflación de ese momento, ¿vale? Entonces, cuando ahorro, lo único que hago es preservar, es decir, que yo veo que la cantidad que tengo en el banco, es decir, la rentabilidad nominal, no la real, la nominal es que tengo lo que tenía. Cuando invierto, lo que estoy intentando es rentabilizar ese ahorro. Estoy intentando, como le suelo llamar yo, sacar un poco de chispas al ahorro. Entonces, ¿qué tengo que asumir? Pues que en el periodo puede haber minusvalías y plusvalías, es decir, puede haber un camino, pero luego os demostraremos que con el tiempo el mercado siempre tiende a crecer. Con lo cual, cuando yo invierto en fondos de inversión, sé que el camino puede ser de una manera u otra, puede tener dientes de sierra, pero es verdad que bueno, puedo asumir posibles minusvalías en un momento dado, pero sí que voy a intentar doblegar a esa inflación, ¿no? Al menos no perder ese poder adquisitivo. Y entonces aquí hay activos de todo tipo. Es decir, desde fondos de inversión, que en función de si están invertidos en renta variable o renta fija, ya iremos viendo lo que es eso, bonos del Estado, acciones, pero al menos ya estoy cambiando un poquito el prisma. ¿Y por qué la gente no invierte? ¿Por qué la gente ahorra? Pues bueno, porque hay algunas creencias establecidas. Por ejemplo, la más importante, el 62% de la gente piensa que para invertir hace falta una gran cantidad de dinero. Es decir, parece que no puedo invertir con lo que yo voy generando de ahorro. Bueno, pues iremos viendo que se puede. Es decir, no hace falta tener 20.000 euros para invertir. Se puede empezar desde cero, simplemente con lo que cada uno va pudiendo ahorrar mes a mes. Otra es el miedo. Tenemos miedo a invertir, pero estamos acostumbrados a tener un impuesto silencioso que es la inflación y a perder un 3% y darlo por hecho. Pero para invertir nos da miedo y nos da vértigo. En gran parte porque mucha gente cree que no tiene suficientes conocimientos para invertir. Y es normal. Yo no tengo conocimientos médicos, pero me pongo en manos de un médico para que atienda mis patologías. Pues habrá que buscar cuáles son los profesionales idóneos para que estudien nuestra situación y entonces nos quiten ese miedo a coger y a intentar rentabilizar ese ahorro que hemos generado. Hay gente que no sabe por dónde empezar, no sé cómo invertir, no sé cuáles son los beneficios. Y lo que es curioso es que, aquí, no sé si se ve, aquí, independientemente de la edad, ocurre que las creencias son muy parecidas. Es decir, tanto la gente menor de 35 como los mayores de 35 coinciden en los motivos por los cuales ahorran, pero no optan por invertir. Pues un poco los que hablábamos, ¿no? Falta de conocimiento y comprensión. Creo que tengo que tener bastante dinero para poder invertir. Mm, tengo miedo.
tengo falta de tiempo como para podérselo dedicar a la inversión. Y bueno, ¿cómo combatimos estas creencias? Pues la primera es que si no tengo dinero para invertir, pues no es un escollo el no tener dinero para invertir. Si nosotros pusiésemos el dinero en fondos de inversión, por ejemplo, que nos den un 5% de rentabilidad anual y nosotros estuviésemos aportando como hormiguitas esos 200 euros que apartamos de una cuenta a otra, lo estuviésemos apartando a un fondo de inversión que nos diese un 5% durante 30 años, habríamos ahorrado de una manera, habríamos ahorrado que luego está el poder adquisitivo que tendríamos con ese ahorro. Pero hubiésemos acumulado 72.000 euros, sin embargo, de la otra manera pasaríamos a ganar casi 160.000 euros. Es decir, hubiésemos obtenido una rentabilidad de 88.000 euros. Simplemente por invertirlo un 5%, que tampoco es una rentabilidad difícil de alcanzar. Es más, a 30 años nos iríamos probablemente a fondos pues, más decididos, con más volatilidad y que la rentabilidad media pues, andaría en torno al 10%. Pero simplemente partiendo de cero y ya estaríamos consiguiendo pues, un objetivo bueno, que consideramos que es importante, ¿no? La falta de conocimiento, tiempo, pues lo que os decía, pues la gestión delegada solventa estos problemas. Es decir, pues hay que buscar profesionales que se encarguen de ello y que al final nosotros les digamos qué objetivos vitales tenemos, para qué queremos el dinero y que luego nosotros nos comprometamos a seguir ese asesoramiento, pues bueno, como una dieta. Es decir, si yo me comprometo que durante 30 años voy a aportar 200 euros al mes porque tengo este objetivo vital de cuando me jubile tener ese colchón, pues voy a hacerlo. Independientemente de lo que ocurra en el mercado durante esos 30 años. Tengo que ser constante y veremos por qué independientemente de lo que ocurra. Y luego, pues el miedo a perder dinero. Iré saltando cosas, pero hay un sesgo psicológico importante que estamos más dispuestos, preferimos que si yo invierto 100 a dejar de ganar, por ejemplo, 10, es decir, a dejar de ganar 110, por en un momento dado ver que tengo 95. O sea, preferimos ver siempre tener 100 o más, a en un momento puntual ver que tenemos algo menos. Es decir, ese coste de oportunidad que podamos tener por ganar un poco más nos frena el miedo de en un momento dado ver que podamos perder algo de inversión. Entonces, bueno, pues veremos que con una correcta diversificación de una cartera y cómo tiene que ser una cartera diversificada, etcétera, y a largo plazo, pues bueno, pues los mercados tienden a revalorizarse. Y aquí tenemos, pues bueno, pues el ejemplo, ¿no? En azul, a ver, es que me cuesta encontrar a veces el punto. El azul es todo el ahorro que hemos generado durante estos 30 años y ya veis cómo con el paso del tiempo la curva va incrementando de manera exponencial en nuestra rentabilidad de los 200 euros mensuales. ¿Por qué? Porque los intereses se van quedando y se siguen invirtiendo, reinvirtiendo y generamos un interés compuesto que si en lugar de ser 30 años nos fuésemos a 40 años, pues incrementaría una barbaridad. Con lo cual, durante los primeros años de una inversión a largo plazo, no vemos tanto la rentabilidad, pero es que luego se dispara. Bien, pasamos al segundo capítulo, que sean los argumentos para la inversión. Esta es una pregunta típica. O sea, ¿para qué yo me voy a complicar en meterme en fondos de inversión e intentarlos entender, a estar con un gestor que hay algunos que tienen el gorro muy comercial, de pam, si yo ya obtengo con depósitos un 2%, ¿no? No sé si os veis reflejados. O otra cuestión que ocurre con quien tiene un crédito hipotecario elevado, ¿no? Y dice, joder, pero es que yo en cuanto obtengo algo de liquidez, yo amortizar hipoteca. Y yo ahí siempre, y esto es ya cuña, digo, error. Es decir, una vez que ya hayas amortizado lo suficiente por el crédito fiscal que tengas, que son 8.500 euros, que ahí sí que tienes una rentabilidad fiscal que te vuelven un 18 más lo que te hayas ahorrado de intereses, si tú estás pagando de hipoteca un 2% al año, primero, si amortizamos hipoteca, el dinero que tenía disponible ya lo dejé de ver, ya no está en mi mano, ya está en manos de otro. Segundo, como mucho lo que estoy dejando es de pagar un 2, con lo cual como mucho estoy sacando una rentabilidad de un 2. Y si tú eres capaz de ese dinero tenerlo disponible para recuperarlo en cualquier momento y sacarle más del 2, pues igual no es la decisión más idónea, sobre todo cuando la inflación puede estar al 3, ¿no? Entonces,
Pues con esto nos pasa un poco lo mismo. La gente muchas veces tiende al depósito o a las cuentas remuneradas cuando no generamos interés compuesto porque tributamos todos los años. Es decir, si tú tienes una cuenta remunerada, ¿qué te sucede? Que si has ganado un 2, cuando vas a hacer la declaración de la renta, al finalizar el año, el banco trimestralmente o anualmente te paga esos intereses, pagas el rendimiento de capital mobiliario y entonces cuando vas a hacer la declaración de la renta ya te aparece que has pagado esa cantidad, pero ese dinero te viene de vuelta, pero no se reinvierte. Con lo cual no estás ganando ni siquiera un 2, porque ya fiscalmente ya has pagado, mientras que cuando lo tengas invertido en fondos, hasta que no vendes, tú puedes tener todos los traspasos de fondos que sean necesarios en función de tu momento vital, que solamente tributas cuando vendes. Mientras que cuando vas a una cuenta remunerada a un depósito, todos los años estás tributando. Entonces, pues yo os diría pues que los depósitos, a ver, ¿es mejor que no hacer nada? Sí. ¿Una cuenta remunerada es mejor que tener dinero en simplemente ahorrando? Pues sí. ¿Es igual lo mejor en un contexto donde si tenemos una inflación del 3% y estamos sacando de ese dinero una rentabilidad de un 2%? Pues ya sabemos que algo que hoy podríamos comprar, un bien que vale 100, si tenemos 100 lo podríamos comprar hoy, el año que viene ya no lo podemos comprar, porque yo esos 100 me van a valer 102, pero sin embargo ese bien me va a valer 103. Es decir, voy a hacer la compra y no me da. Entonces, bueno, pues estoy perdiendo un 1% en ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues tendremos que buscar rentabilidades que sean capaces de, cuando menos, doblegar a la inflación. Entonces, si tengo una inflación del 2 y soy capaz de sacar un 5%, bueno, pues al menos, o sea, no me tengo que cegar y decir, no, es que estoy ganando un 5. Mentira, no estás ganando un 5, estás ganando al menos un 3, pero al menos no estás perdiendo, ¿no? Entonces, la inflación es un impuesto que no nos pita porque vemos que el dinero es el mismo, un poquito más, pero en realidad es una pérdida de poder adquisitivo clara. Entonces, que generemos esa conciencia de qué rentabilidad somos capaces de sacar nuestro dinero para al menos combatir el coste de la vida. Entonces, bueno, en resumidas, pues que la inflación es uno de los principales enemigos que tenemos del ahorro y que al final, pues esa reducción de capacidad de compra la debemos de compensar con la rentabilidad que seamos capaces de nosotros de sacar al ahorro, ¿no? Y el ejemplo que os pongo, pues es un poco dicho de otra manera lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, si el banco me da un 2% por mantener mi dinero y la inflación está al 3%, estoy decidiendo perder un 1%. Es un poco duro, pero es una decisión que estamos tomando, ¿vale? Aparte que ya el depósito tiene una desventaja contra un fondo de inversión, que el depósito es lo que hablábamos, el plazo fijo. Yo te doy mi dinero durante X tiempo, 1, 3, 5 años, pero ese dinero no está en mi poder. Mientras que cuando tú tienes un fondo de inversión, tú tienes libertad de movimiento y si en un momento dado necesitas tener ese dinero, pues en una semana vas a tener la venta de esas participaciones y el dinero lo vas a tener de vuelta en tu cuenta corriente, que eso también vale. Es decir, el poder tener la disponibilidad, luego vamos a ver una serie de riesgos de la inversión, pero está el riesgo de liquidez, que hay productos financieros que no permiten tener la liquidez pronta, y mientras que otros sí que lo permiten. Y bueno, esto es un ejemplo todavía más abrupto de lo que es la rentabilidad real, ¿no? Es decir, si yo tuviese 100.000 euros y no hubiese hecho nada durante 40 años y la inflación de esos 40 años fuese un 2%, que es un poco una inflación tipo, pues esos 100.000 euros pues pasarían a valer 45.000. Es decir, vería los mismos 100.000. Pero yo, por ejemplo, que tengo niños pequeños, ¿no? Y yo estoy pensando igual también es defecto profesional, ¿no? Pero dices, estoy pensando, pues cuando vayan a la universidad, que la mayor va a hacer 7 y el pequeño tiene 2. Digo, cuando tenga que hacer frente a lo que cueste una universidad, no sé si pública o privada, no sé si estudiará en Donosti o a las afueras, ¿cuánto va a valer eso? O sea, no lo sé. Puedo basarme un poco en lo que vale hoy, pero es que sé que va a valer bastante más. Entonces, eh, si contase con que eso me fuese a costar la educación de los dos 100.000 euros, pues es que me estaría haciendo un flaco error porque me estaría engañando. Cuando pasasen los 15 años hasta que se produzca ese hecho, me daré cuenta que no cuesta 100.000, que costará bastante más, porque la inflación ahí va a estar. Entonces, bueno, saber pues que la pérdida de poder adquisitivo por la inflación es brutal y se ve muy acuciada cuando
pasan un montón de años. Y cuando invertimos, es decir, cuando ya nos quitamos el gorro, ¿no?, de ahorrador y pasamos a invertir, sí que hay que saber que existen 4 riesgos y hay que conocerlos. Tampoco hay que volverse locos, ¿no? Porque uno es el riesgo de crédito, es decir, hay que saber muy bien en qué se invierte, porque si yo, por ejemplo, invierto en deuda de empresas, pues un riesgo que puedo asumir es que una de esas empresas quiebre. Pues tendré que saber que el fondo en el que haga trabaje con empresas con las que haya trabajado previamente y que esas empresas siempre hayan hecho frente a sus compromisos. Porque si yo compro deuda de una empresa X, bueno, compro pequeñas participaciones de una empresa, tendré que saber que esas empresas vayan a devolver durante todos esos años de la inversión, pues el acuerdo que esté fijado, ¿no? Que si es un 5%, pues un 5%, ¿no? Entonces hay que hacer una buena selección para no encontrarme contra un riesgo de impago. El riesgo de mercado, pues claro, estamos hablando de que cuando inviertes no hay nada garantizado. Otra cosa, veremos la perspectiva desde el año 1900 hasta hoy, lo que ha pasado, ¿no? Que nos puede un poco proyectar a lo que pueda pasar en un futuro. Pero bueno, el riesgo de mercado es pues que el mercado fluctúa, el mercado es volátil y hay cotizaciones, ¿no? Entonces, bueno, que existe ese riesgo de mercado. Luego, el riesgo de divisa. Imaginémonos que un gestor os ofrece un fondo que está referenciado al dólar, ¿no? Y dices, joder, ese fondo va como un tiro y he ganado un montón de dinero en dólares, pero de repente el dólar se devalúa. Claro, pues me va a pasar que a mí lo que me interesa es cuánto vale eso en euros. Pues habrá que mirar muy bien si esa inversión que se hace está cubierta la divisa o no. Porque si no está cubierta la divisa, de repente me puedo encontrar con un gol que digo, joder, he ganado un 10%, sí, en dólares, pero si el dólar vale ahora un 15% menos, pues he perdido un 5%. Y luego está el riesgo de liquidez, que es lo que hablábamos de que en un momento dado tú necesites vender algo y que no lo puedas vender todo lo rápido que te gustaría, porque el venderlo pues te podría incurrir en una serie, por ejemplo, de pérdidas. Imaginémonos que inviertes en un fondo de inversión y te dicen, ya lo único, joder, para invertir en este fondo de inversión, los primeros años, si haces algún rescate, tienes algún tipo de penalización, ¿no? Porque ha habido unos costes que el gestor ha tenido que asumir, etcétera. Pues, ¿qué puede ocurrir? Que si al año dices, joder, decidí invertir, pero entro en pánico y salgo y vendo, pues me puede ocurrir que pueda tener alguna pequeña penalización. Entonces, también hay que contemplarla. Pero vaya, que es los riesgos habituales de un mercado financiero. Y esto es lo que os trasladaba un poquito en la introducción, ¿no? Que muchas veces es las etiquetas que nos ponen como inversor, ¿no? Que yo creo que si a todos nos preguntan y nos dicen, ¿vosotros qué sois? O sea, ¿estáis dispuestos, si te lo preguntan antes, ¿estás dispuestos a asumir pérdidas del 20% y tal cual? Dices, ostras, me metes en miedo en el cuerpo y digo, pues no. Entonces todos tenderíamos a decir, pues yo conservador, ¿no? ¿Qué sucede cuando te pones el gorro de conservador, te ponen el gorro de conservador? Es que solamente puedes invertir en fondos conservadores, con lo cual, en función del horizonte temporal que tengas de la inversión, pues puedes tener un coste de oportunidad de ¿cómo te diría yo? O sea, ¿cómo os diría yo? Conformarte con ganar un 3% cuando igual ese dinero no lo quieres tener en 2, 3 años. Que yo estoy dispuesto a ganar un 3% por una inversión siempre y cuando quiera preservar esa capital y pueda necesitarlo en 2, 3 años. Pero si yo, por ejemplo, estoy pensando en un plan de pensiones que no lo voy a tocar en 35 años o en 30 años, que es cuando me voy a jubilar, ¿cómo le voy a poner, digamos, en fondos de inversión conservadores? Sería un error porque al final sé que ese dinero no lo voy a tocar en 30 años. Y si el mercado me muestra que en el pasado la renta variable, es decir, las carteras decididas han dado mucho más rentabilidad que la conservadora, pues por ese sesgo de no ver que mi inversión en un momento dado fluctúa, es decir, que pega como saltos al canguro, pues me conformo con ganar muchísimo menos simplemente por el miedo en un momento dado de que esa inversión pues pueda tener algún punto de bajada, ¿no? Entonces, ahora os voy a mostrar cuál es la escala que yo entiendo y que yo asesoro a mis clientes en relación a la inversión y a los perfiles, pero para mí es muy importante el horizonte temporal de una inversión, pero para cualquiera de nosotros. Es decir, creo que no hay nadie que sea 100% decidido y 100% conservador. Dependerá de que tú cuando hagas una inversión
lo hagas con un fin, es decir, con un objetivo, porque te hace comprometerte mucho más para conseguirlo, como os he puesto el ejemplo de pues, la educación de los hijos o la entrada de una segunda residencia, es decir, eso te compromete mucho más a ser constante y cuándo vas a conseguir, digamos, ese objetivo. No es lo mismo que necesites ese dinero en 2 años que en 10. El perfil cambiará. Entonces, aquí yo os traslado cuál considero que es la escala idónea de inversión. Es decir, si yo considero que yo voy a hacer una inversión de un dinero que he ahorrado y que considero que lo voy a necesitar o sea, no tengo la bola de cristal, pero que ese objetivo vital se puede producir de aquí a 3 años, yo siempre lo metería en una cartera conservadora. ¿Por qué? Porque es lo más parecido a ahorrar, pero al menos voy a sacar la rentabilidad como para combatir la inflación. Es decir, es preservar el capital. Y en el momento que, o sea, si yo eso lo tengo claro, es decir, tendrías que tener un dinero en cuenta corriente, que lo veremos, y la siguiente inversión tiene que ser conservadora, que es lo que en un momento dado, pues estás ahorrando por las cosas que puedan producirse en el corto plazo. Si el horizonte temporal que me he marcado es porque requiere de un esfuerzo económico y no se va a producir en 5 años, 7 años, creo que tenemos que ir a una cartera más moderada, que tiene algo más de volatilidad, pero las rentabilidades que vas a obtener son mayores. Y ya para los objetivos, que son a más de 7 años, desde mi punto de vista hay que perder el miedo a entrar en carteras más volátiles porque las rentabilidades pues, superan el 10% anual de media. Es la escala que creo que puede ser la más idónea para cualquier perfil. Porque podemos decir, bueno, una persona de 70 años, voy a poner un ejemplo, puede decir, ya, pero yo no, o sea, yo a 10 años vista, ya, pero es que igual ese objetivo no es para ti. Es que igual estás aportando a la hucha de tus nietos. ¿Y qué? ¿Lo estás guardando en una cuenta corriente si es para ellos? Pues si sabes que ese dinero no quieres que lo utilicen hasta los 18 años, sácale una rentabilidad, porque lo haces para ganar cuanto más dinero mejor. Entonces, luego veremos una escala donde se ven diferentes objetivos vitales, que cada uno se puede ver situado en un sitio o en otro, pero es que incluso dependiendo de la edad, los objetivos pueden ser unos o pueden ser otros. Entonces, tener muy presente el concepto de coste-oportunidad. Es decir, cuando invierto en una cartera conservadora, asumo que voy a obtener una rentabilidad bastante inferior a cambio de ¿qué? A cambio de mayor garantía de que ese patrimonio fluctúe menos. Eso nos interesa cuando el horizonte temporal de para qué he hecho la inversión es en el corto plazo. Es decir, estoy pensando en comprarme una casa, no sé si será de aquí a 2 años, 3 años y tengo un dinero ahorrado. Aquí, conservador. Ahora bien, si sé que esto no se va a producir, perdón. Si sé que no se va a producir de aquí a 3 años, entonces ya estoy pagando un peaje por tenerlo en conservador. Ya lo pasaría a la siguiente escena. Ahora bien, una vez que han pasado, es decir, si yo hago una inversión moderada y ya han pasado 5 años desde que la hice, entonces igual tengo que hacer y pasarlo, esa inversión a fondos conservadores. Es decir, los 5 primeros años tenerlo moderado y ya cuando veo que va a ser próximo el momento, lo que tengo que hacer es amarrar todo lo que ha ganado en esa cartera moderada y pasarlo a conservador, porque es como una manera garantizar todo el riesgo que ha asumido por estar en moderado, pues lo garantizo y lo paso a una cartera conservadora porque ya el objetivo de rescatarlo está próximo. No sé si me explico. Es como que vamos como saltando estallidos. Y lo mismo sucede con una cartera decidida. Por ejemplo, para el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? Pues yo cuando mi hija mayor tenga 16 años, pues ya esa cartera no será decidida. Ya la pasaré a una cartera conservadora porque sé que en 2 años voy a necesitar ese dinero. Entonces, no voy a asumir el riesgo de una cartera decidida y que de repente salga Donald Trump y diga que va a subir los aranceles y el mercado pegue una bajada del 10%. Porque si en ese momento tengo que recuperar la inversión, todo el trabajo previo que he hecho me lo he comido. Entonces tendré que coger y decir, vale, si la cartera conservadora es mucho menos volátil, cuando se va produciendo el hecho, lo que tengo que hacer es pasarlo a una cartera más conservadora. Entonces va en función de el horizonte temporal de cada objetivo. Pero como yo, si tengo una cartera decidida y la traspaso a una cartera moderada, no tributo,
porque no he vendido. Lo único que estoy haciendo es cambiar, o sea, estoy reinvirtiendo lo que tengo en un fondo en otro. Fiscalmente no aflora, solamente afloran los rendimientos cuando ya vendo y ese dinero pasa a mi cuenta corriente. Entonces, bueno, es la ventaja que tienen los fondos de inversión, que puedes hacerlo de esta manera. Sí, ujú, sí, dependerá. De- sí. Ujú. Pues si has hecho una cosa es porque has vendido, es decir, cuando te han hecho el cambio, es que luego los fondos de inversión depende cómo están estructurados. Hay algunos que son Unilink, que son como, hay un seguro de vida detrás, otros que son fondos de inversión puros. Entonces, si tú cambias de fondo de inversión puro a fondo de inversión puro, no hay problema. Si tú vendes un fondo de inversión puro para invertirlo en fondos de inversión, pero en otro producto financiero diferente, como son productos financieros diferentes, sí que tienes que pasar por Hacienda. Eso es, ver de producto a producto, es decir, que sean, digamos, de la misma tipología. Entonces ahí no habría problema. Pero bueno, que luego para estas cosas particulares, luego os dejaré mi contacto y si en un momento dado alguien tiene alguna inquietud particular en la que le pueda ayudar, pues a disposición, porque al final, claro, las casuísticas de cada uno pueden ser muy difíciles, pero es cuestión de analizarlo. Y en relación a la planificación financiera, yo vuelvo a trasladar un poco también cómo lo hago para mí, cómo asesoro a la gente que me pregunta, ¿no? Y esta es para mí una visión simplificada de una correcta planificación. Es decir, ¿cuánto tengo que tener en cuenta corriente? Bueno, esto depende un poquito bueno, de la gente, pues, qué nivel de holgura quiere tener en el banco. Pero desde mi punto de vista, en cuenta corriente deberíamos de tener muy poco dinero, porque estamos perdiendo dinero. O sea, ya con la inflación, en cuenta corriente estamos perdiendo dinero. Entonces, todo lo que nos da seguridad el tener ese dinero disponible en una cuenta corriente, yo lo tendría en una cartera conservadora, ¿vale? En una cartera conservadora, ¿qué es lo que haría? En el momento en el cual necesite algo de dinero, cojo, hago un rescate parcial del dinero que necesito, pasa a mi cuenta corriente, pero mientras tanto lo demás sigue rentando. El otro día con una conversación con una amiga me pasó lo siguiente, hablando un poco de las finanzas que tenía ella y demás, y me decía, es que yo en cuenta corriente mínimo me siento tranquila teniendo el dinero de lo que cuesta un coche. Y le digo, ¿y tú cuántos coches compras al mes? Y me decía, pues llevo sin cambiar de coche 15 años, Alberto. Digo, joder, pues precisamente, ¿para qué quieres tú tener 30.000 euros en cuenta corriente? Lo que tienes que hacer es tenerlo en un sitio donde a ti te asegura tener esos 30.000 por lo que pueda suceder. Bueno, pues no lo metas en carteras moderadas o decididas, mételo en algo conservador, porque tú por lo que sea, igual no me has contado todo, pero por lo que sea, tú ese dinero lo quieres tener disponible en el corto plazo, pero y no lo quieres arriesgar. Entonces, bueno, pues verte a una cartera conservadora que vas a obtener al menos una rentabilidad superior a la inflación, pero al menos no perder dinero y en caso de rescate, o sea, en caso de necesidad, que sea lo primero que tú rescatas. Entonces, ahí yo la estrategia que suelo trasladar suele ser que tienes dinero en exceso en cuenta corriente, aquello que te dé seguridad, tenerlo en un periodo breve de tiempo, meter una cartera conservadora. Y es la estrategia buy and hold, que es que tengo 30.000 euros en exceso y no tengo objetivos a largo plazo o me da vértigo o estás empezando, meter una conservadora. Con esos 30.000 lo que tienes que hacer es coger y comprar participaciones de un fondo conservador y esperar. Y lo único que tienes que hacer en el momento en el cual tengas alguna necesidad de disponibilidad, retiras ese dinero. Y la otra cesta tiene que ser, en función de los objetivos vitales, pues una cartera moderada o decidida. Entonces, para mí, en estos casos, en la cartera moderada y decidida, precisamente porque asumes una volatilidad mayor, pienso que la tienes que mantener hasta que ya se va a producir el objetivo cercano de para el cual lo constituiste. ¿Vale? Que en ese caso lo pasaríamos a la bola verde. Y ya cuando realmente ya esté el objetivo, lo pasaríamos a nuestra cuenta corriente. Y esta es
la cesta que tenemos que ir engordando todos los meses. ¿Y cómo se engorda esto? Pues con una prima periódica mensual. Es decir, ¿por qué? Porque como estamos, y ahora lo veremos con más ejemplos, ¿por qué una prima periódica mensual? Porque en lugar de comprar, voy a poner un ejemplo muy claro, vosotros cuando vais a la gasolinera no compráis la gasolina todo el año, ¿no? Vais a medida que vais necesitando. Y hay veces que está 1,7, otras veces está 1,5, otras veces te sube al 2 y ya estaba a 0,80. Entonces no vamos y que decimos, yo voy y venga, compro toda la gasolina que pueda, todos los litros que pueda con 30.000 euros. No haces eso. Pues con esto ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque es un producto muy volátil la gasolina. Entonces, cuando tú estás comprando fondos de inversión de una cartera decidida, las participaciones pueden cambiar mucho su valor. Con lo cual, si tú compras una gran cantidad de dinero en una cartera decidida de golpe, puedes hacer una aportación inicial. Pero si compras mucho, puedes verte muy perjudicado por qué valor tenían esas participaciones cuando tú compraste. Sin embargo, si tú vas comprando todos los meses una cantidad en la cual tú te encuentres cómodo, mitigas mucho el riesgo de esa inversión. Porque si, por ejemplo, yo compro antes de la guerra de Irán, pues compré a un precio. Cuando se produce la guerra de Irán y el mercado baja un montón, lo que ya tenía, mi cartera decidida, habrá bajado de valor, pero lo nuevo que voy a comprar lo voy a comprar mucho más barato. Compro las naranjas a 4 en lugar de a 5. Entonces, si tú vas comprando todos los meses, mitigas mucho los efectos que se puedan producir en el mercado. Entonces, por eso siempre pienso que la cartera conservadora es, vale, ese exceso de ahorro que tengo, compro y ya está, pero lo nuevo que voy a ir generando, lo tengo que ir comprando todos los meses. Pero siempre eso, a objetivos de 7 años, ¿me explico? 7 años en adelante, pues ahí ya me metería en más decididas y en moderadas, pues lo que es más allá de 3 años. Entonces, básicamente un poco aunque parece complejo el mercado financiero, yo siempre digo que se trata de un método, es decir, de hacer un contrato uno consigo mismo de para qué objetivo es establecido esta inversión y si tiene un objetivo temporal, ser constante durante ese tiempo y tener bien claro lo que se hace y no estar tan miedo a qué es lo que se produzca en el mercado. Y luego lo veremos por qué, ¿no? Entonces, pues tienes que marcar un objetivo de rentabilidad claro, alargar el horizonte temporal, porque hemos visto cuanto más tiempo la inversión se dispara, entonces esos objetivos, cuanto antes empieces a cualquier inversión, pues mucho mejor. Luego estar dispuesto, pues bueno, a sufrir volatilidad y pérdidas, que pérdidas no o sea, igual que las ganancias no se consolidan hasta que vendes, pues las pérdidas pueden ser puntuales. Pero si tú estás comprando todos los meses, pues en el momento en el que tu cartera baja, lo que compres también lo estás comprando más barato y cuando se revalorice, pues de repente esa inversión va a ir hacia arriba. Y bueno, pues sobre todo, pues contar con un asesoramiento pues de un profesional que sepa poder gestionar vuestro patrimonio, porque bueno, no hay que saber de todo. Y aquí tenemos otro ejemplo claro, pues bueno, de lo que supone pues un 2% de pérdida de poder adquisitivo anual si no hacemos nada, pues sobre 100.000 euros durante 30 años, ¿no? Pues que nos plantamos, pues bueno, pues en que algo que valía 100, pues ahora tengo poder adquisitivo de unos 60 y tantos mil. Bien, otra pregunta así muy clara, ¿no? Que a veces la gente se hace, pero es que llevamos años muy buenos en mercado y con todo lo que está pasando en el mundo, miedo, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues yo aquí lo que os trasladaría es que muchas veces se intenta, y lo vamos a ver con un ejemplo muy claro y muy gráfico, e intentar acertar cuál es el market timing, ¿no? Es decir, cuál es el momento idóneo para comprar. Si la gente intenta tener la bola de cristal y es como, ¿y cuándo es el mejor momento? ¿No? Y muchas veces, pues hay inacción por esperar cuál es el momento idóneo. Y precisamente lo que tenemos que ser conscientes es que es muy difícil que intentamos batir al mercado. Es decir, es impredecible lo que va a ocurrir. Entonces hay que tener una estrategia para que independientemente de lo que haga el mercado, salgamos favorecidos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es lo óptimo? Que es un poco lo que os trasladaba, ¿no? Pues que tenemos que complementar nuestra inversión con aportaciones adicionales, con primas periódicas, el comprar todos los meses.
¿Por qué? Porque así vamos a estar mucho más próximos de acertar con el momento idóneo en el cual invertir. ¿Por qué? Porque estamos comprando siempre, estamos comprando durante todos los meses, entonces no nos tenemos que preocupar tanto de si el mercado va hacia arriba o hacia abajo. Como estás comprando todos los meses, pues mitigas mucho ese riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da el invertir en primas periódicas? Bueno, pues como es tan difícil conocer cuál es el mejor momento para invertir, pues estoy comprando en todos los momentos. Y así sé que voy a comprar un precio medio. Y el mercado, ya veremos cómo históricamente siempre tiende hacia arriba y ha pasado de todo, con lo cual me estoy cubriendo con esa prima periódica. Diversifico el riesgo de entrada, es decir, no cojo y voy a la gasolina y compro todo de golpe. Pues bueno, pues durante el año si valorásemos a cuánto hemos llenado el depósito, pues nos saldría un precio medio litro. Y diremos, bueno, pues esto hemos pagado. Pero si pienso que hoy voy a 1,70 porque va a ser el mejor momento, pues igual me encuentro que de repente se abre el estrecho de Hormuz y baja 1,40. Pues ahí he perdido una barbaridad. Entonces, bueno, pues mejor vamos comprando todos los meses. Luego hay una evidencia empírica que demuestra, digamos, que la prima periódica es ganadora. Y bueno, y también tenemos una mayor visibilidad cuando haces una planificación, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Tú cuando haces una planificación financiera, puedes decir, ¿cuánto voy a necesitar de aquí a 15 años? ¿Y en qué tipo de cartera lo voy a meter? Pues si esa cartera me va a dar una rentabilidad media de un 10% y voy a meter 200 euros todos los meses, ya sé más o menos, puedo predecir con un más menos de porcentaje de acierto, pero no voy a andar tan lejos como ir a ciegas, que voy a ser capaz de llegar al objetivo que me he marcado. Es decir, si yo sé que quiero tener 100.000 euros de aquí a 15 años, con un planificador financiero y sabiendo las rentabilidades históricas de las carteras, tú puedes predecir por estadística cómo de lejos o de cerca estás de esos 100.000 euros. Eso la prima periódica te lo da. El invertir hoy y esperar, pues claro, es muy difícil porque has comprado al precio de hoy y lo que va a pasar en los próximos 20 años no lo sabes, pero en ese momento ya te da igual, porque como ya has comprado, no estás diversificando la compra en los años venideros. Esto, por ejemplo, es un ejemplo claro de lo que es invertir todos, o sea, no, invertir y esperar. Es decir, invierto 100.000 euros y los estoy poniendo a trabajar a un 5% anual. ¿Vale? Pues bueno, voy a estar cerca de los 450.000 euros. Los compraste y te va a dar una rentabilidad media del 5. Vale. Sin embargo, si yo soy capaz de acompañarlo con primas periódicas, en la línea, en las barras azules, yo lo que sería comprar 100.000 y esperar. Vale. Pero si compro aparte todos los meses una cantidad, ya vemos que, aparte de que el esfuerzo inicial de entrada no es tan grande, es decir, los 100.000 euros los tengo que tener, si no, no puedo invertirlos. Pero cuando estoy invirtiendo en prima periódica, estoy democratizando un montón la inversión, porque no tengo por qué tener gran cantidad de dinero ahorrada para poder invertir. Y a su vez, a medida que van pasando los años, ya vemos que la distancia se incrementa una barbaridad. Con lo cual, bueno, es una estrategia muy adecuada. Entonces, bueno, para sistematizar un ahorro y una inversión, pues bueno, pues la prima periódica nos ayuda a no tomar malas decisiones, ¿vale? Es decir, porque o sea, no solamente invertir en los momentos en los cuales creemos, cogemos la bola de cristal y decimos, va, el mercado vaya hacia arriba, ahí compro. Pues no, compramos siempre. Nos supone un menor esfuerzo, porque al final permite maximizar la inversión porque no te requiere un gran esfuerzo mensual, es decir, te pones cómodo, tú haces tu cuenta de explotación, cuántos ingresos tengo, cuántos gastos, cuánto me queda, de ahí cuánto quiero destinar y puedes destinar parte a conservador y parte a decidido, pero yo creo que para esto suele ser mejor a objetivos más a largo plazo. Bueno, determinas el ahorro periódico y también tienes que ser disciplinado, ¿vale? Para poder, digamos, luego ver los resultados. Y, y bueno, pues un poco lo que os traslado en la parte de abajo, ¿no? Aquí hay un sesgo psicológico que muchas veces invertimos en euforia, codicia y vendemos en pánico. Invertimos cuando de repente empezamos a escuchar los de al lado que, joder, es que yo he comprado, es que me ha llamado un asesor, es que el banco me ha dicho y ya veremos que justo cuando compras en esos momentos suele ser la peor decisión. ¿Y qué nos sucede
Cuando vendemos, pues que en cuando empezamos a ver que que esto está bajando, precisamente en el momento más cercano a la recuperación es cuando vendemos. Entonces, para que os hagáis una idea, el mercado da una rentabilidad, porque el mercado no dejan de ser las empresas, entonces no deja de ser el PIB mundial. Entonces, la rentabilidad media pues puede estar en torno a un 10%, sin embargo, la gente no gana generalmente eso con sus inversiones. Y es porque no sigue un método adecuado, porque la gente va un poco pues a, no sé cómo decirte, a reones. Pues pienso que en este momento pues ya no va a dar no va a dar más de sí o no estoy dispuesto a perder más. Y en lugar de redoblar esfuerzos y comprar las naranjas a 3 en lugar de a 5, pues vendemos porque no lo soportamos. Y sin embargo, a la hora de comprar, pues compramos justo en el momento menos idóneo. Entonces, cuando tú tienes una estrategia de prima periódica, pues ese riesgo lo reduces considerablemente. Y bueno, y aquí os pongo diferentes ejemplos, pero diferentes ejemplos en función de para qué tú generas esa inversión. Claro, esto es muy adaptable a cada uno. Esto, por ejemplo, pues puede estar enfocado pues, a alguien de unos 30 años, por ejemplo, ¿vale? Porque puede ser como muy lógico. Estoy haciendo pues, diferentes paquetes de inversión en función de qué objetivos vitales tenga, pero esto cada uno lo puede hacer a su gusto y semejanza. Es decir, puede ser que yo tenga 70 años y yo diga, bueno, vale, puede ser inversiones para mí o para mis descendientes. O para mí, pues igual los horizontes ya no son entre 3 y 7 o más de 7, pero igual tengo que tener claro, pues igual me tengo que ir a fondos con un objetivo de vencimiento a 5 años vista, porque es un horizonte temporal en el que me veo cómodo, pero que me garantice una rentabilidad del 4,5-5%. Y así sé que me cubro contra la inflación, pero al menos no pierdo poder adquisitivo. Pero al final esto no deja de ser una representación de, en función de qué es lo que preveo o qué objetivos vitales tengo, pues bueno, pues cómo tengo que orquestar mi inversión. Porque si le ponemos cara y ojos a cada una de las inversiones, es más fácil que seamos constantes durante todos esos años. Y aparte que ganas una tranquilidad mental brutal. Es decir, mucha gente escuchas de, joder, pues me hubiese gustado que estudias aquí, pero es que ahora no puedo. Claro, no puedes porque igual no lo hemos planificado antes. Cuando lo planificas con tiempo, pues sí que lo puedes llevar a cabo, ¿no? O en un momento va a poderte hacer un buen complemento a la jubilación. Bueno, pues al final es cuestión de poner cara y ojos a cada una de las inversiones. Y ya entrando un poquito en el mercado y el miedo que hay a invertir y por qué no tiene que haber miedo a invertir. Y os explico un poquito este gráfico. ¿Vale? Este gráfico analiza los últimos 153 años. ¿Vale? Y en estos 153 años, las barras en rojo son los años donde el mercado ha estado en negativo y las barras en verde donde el mercado ha estado en positivo. ¿Vale? Y estamos, en este caso, en el mercado norteamericano. Pero bueno, por contagio, lo que ocurre en el mercado norteamericano, luego ocurre en el europeo. Pero un poquito como referencia. Entonces, de los 153 años analizados, 106 han tenido retornos positivos y 43 negativos. Es decir, 7 de cada 10 años son positivos y 3 de cada 10 no son tan positivos. Pero es que además sea la circunstancia que los años positivos, si nos fijamos, las rentabilidades de entre el 20 y el 30% se producen mucho más que en los años negativos. Es decir, años de menos 30, menos 20, en proporción son muchos menos. Es decir, aparte de que los años positivos son más que los negativos, en los años positivos el mercado sube muchísimo más que lo que el mercado baja en los años negativos. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy previendo una inversión a 10 años, ¿cómo lo voy a invertir en algo conservador? O sea, tengo que invertirlo en el mercado. O sea, tengo que invertirlo en el mercado porque sé que es muy fácil que tenga 7 años buenos y 3 no tan buenos. Entonces, porque pueda haber durante 3 años, pueda haber que mi inversión baja, me voy a perder la posibilidad de ganar en el resto de años. Pues no. Y además, si no es que estoy comprando hoy y voy a mantener la inversión 10 años, sino que voy a comprar todos los meses, con lo cual estoy mitigando a qué precio estoy comprando cada una de las participaciones todos los meses. Pues es ganador y yo creo que es como muy visual. Y el siguiente gráfico todavía lo es más. Porque al final lo que nos está mostrando es
En este caso es de 1950 a 2020, bueno, yo creo que un poquito más allá, ¿vale? En azul, los mercados alcistas y en rojo, los mercados bajistas. Si nos damos cuenta, los mercados alcistas son mucho más elevados en rentabilidad y mucho más prolongados en el tiempo, ¿vale? Y los mercados bajistas existen, sí, pero es que de media duran 12 meses, mientras que los mercados alcistas duran 5 años y medio. Entonces, ¿que el mercado en un momento da baja? Claro que baja, pero es que se recupera enseguida y no es flor de un día. Es decir, sería muy raro que en los próximos 25 años no se produzca más o menos el patrón que se lleva produciendo pues, en los últimos 150, o en este gráfico los últimos 75 años. Porque aquí ya ves, pues 2010, la crisis financiera, pues el mercado pega un petardazo para abajo, pero luego el mercado tira hacia arriba. Y aquí tenemos de nuevo la bajada, aquí es el COVID, o la COVID. Y luego ya viene la recuperación. Entonces, que no hay que tener tanto miedo porque sabemos lo que ha pasado en el pasado. Y los mercados alcistas son mucho más prolongados que los mercados bajistas. Aquí tenemos también el mercado SP500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y nos pasa lo mismo. En la zona verde de este gráfico vemos todos los años que ha acabado en positivo el mercado, desde 1900. O sea, ya estamos ahora a 125 años. Y del 0% hacia la izquierda, es decir, en esta zona, tenemos los mercados negativos. Pero es que si nos fijamos, por ejemplo, en un rango, ¿no? Cuando el mercado ha perdido menos 20, es que estamos hablando, entre menos 20 y 30, estamos hablando de 5 años. Pero entre 20 y 30, un montón de años. Con lo cual, una estrategia a largo plazo en este tipo de carteras decididas, pues es mucho más ventajosa que una estrategia conservadora. Yo la estrategia conservadora siempre la entiendo como un suplemento de mi cuenta corriente. Es decir, donde tengo que tener un dinero, pues si tengo cualquier imprevisto del cual tirar. Pero aquella bola de nieve que quieres ir haciendo a largo plazo, te tienes que ir a carteras que tengan más volatilidad. Porque te da un poco la tranquilidad de cómo ha ido evolucionando el mercado y que la gente, ¿por qué no gana tanto? Porque cuando el mercado se pone así, claro, la gente se asusta y se olvida lo que ha ganado previamente. Y porque muchas veces la gente entra a comprar cuando está así, que arriba, y de repente ve que baja. Y al final terminan perdiendo. Pero terminan perdiendo porque han comprado caro y y no soportan el pánico de ver que su inversión va hacia abajo. Vale, este es el mercado de MSCI, que es un poco otro mercado. Son las 1.500 compañías de mediana y gran capitalización de los 23 países más desarrollados. Es otro mercado, o sea, y vemos que la tendencia es la misma. En verde vemos los periodos alcistas, en este caso desde el año 70 a 2024, y luego los periodos bajistas. Vemos que los periodos bajistas existen, pero también duran mucho menos. ¿Son pronunciados? Sí, y agudos, sí. Joder, fijémonos en este mercado. ¿Pero cuánto dura? Dura poco. Pues bueno, creo que son datos que nos pueden dar un poco a tranquilidad a dar pasos. Sí, sí, sí. Bueno, es prolongado. Ahí ya se ven los meses de duración de la bajada, es el acumulado de esos meses. Es el acumulado de esos meses cuánto ha bajado. Entonces, claro, aquí ya vemos, por ejemplo, en esta 16 meses, en 16 meses baja un 59. Pues aquí es la crisis financiera, donde de repente todo el mundo empieza a dudar de los paquetes basura inmobiliarios y demás. Y entonces todo el mundo pues entra en pánico. Pero luego ya, pues bueno, poco a poco empieza a recuperar. Que en los procesos de recuperación siempre luego hay algún piquito de bajada, pero bueno, luego ya, poco a poco, es verdad que los mercados alcistas no suelen ser tan pronunciados, pero pronunciados me refiero que bajen o que suban tanto, pero que sí que se mantienen más en el tiempo. Entonces, la estrategia que pasa que nadie tiene la bola de cristal. Dices, joder, si todos supiésemos cuál es el momento más bajo, ahí sí que os diría, comprar todo lo que podáis. Pero como no lo sabes, dices, bueno, pues compra todos los meses, que seguro que en esta marejada algo ya comprarás.
Lo que has comprado aquí, luego cuando el mercado vaya aquí, se habrá revalorizado. Y lo que tú tenías aquí, que ha bajado, al poco tiempo va a estar al mismo nivel que estaba antes. Entonces, la cartera que tenías no va a perder valor. Durante un tiempo va a encontrarse por debajo de lo que valía. Las carteras que en marzo de este año valían X, de repente bajaron un montón por el tema de la guerra de Irán. Ahora esas carteras valen bastante más que lo que valían en marzo. Y aquellos clientes que compraron durante los meses de alta volatilidad, ese mes y medio, pues han visto pues, que esas inversiones han subido una barbaridad. Pero para eso hay que hacer mucha pedagogía con los clientes porque la gente pues entra en miedo o te dice, bueno, vale, muy bien, yo no vendo todo, pero dejo de comprar todos los meses porque yo tengo la sensación que estoy comprando y que compro y sigo perdiendo y compro y sigo perdiendo. Y es como, ya, lo que hace falta es, bueno, y yo siempre hago la misma pregunta, pero esto, cuando hicimos el planteamiento, no dijimos que era para 15 años. Entonces ahí ya cuando conectas de nuevo con el objetivo con el cual hiciste esa inversión, es cuando de repente dices, vale, 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 sí, que realmente estoy comprando 100 euros todos los meses, vale, que no es tanto. Que me acuerdo que habíamos hablado que de aquí a 15 años íbamos a tener 120.000 euros. Si hacíamos esto, sí. Entonces ahí ya es cuando, pero es normal que la gente diga, ostras, es que me da la sensación que estoy tirando dinero por el desagüe, porque estoy comprando y es que mi cartera cada vez vale menos, pero es prepararte para el momento de la subida. ¿Vale? Bien, sí, sí, Natalia. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Sí. Ujú, ujú. Sí, sí. Ujú. Pues te respondo, te respondo. Ujú, ujú. Sí. Pues ahí hay como dos tipos de productos para cuando ya dices, bueno, tengo una edad y no veo una planificación a 15 años o 20 años. Existen, igual que este tipo de carteras decididas, existen carteras conservadoras que están muy bien diversificadas y inviertes en todos los sectores de actividad y en diferentes países, etcétera. Y son conservadoras y puedes hacer el establecer una prima periódica, que al final es como un giro del banco. O sea, giro del banco, un giro del banco como si fuese un giro de la luz o del agua, que tú de repente ves que todos los meses tú das una orden periódica y te retiran de tu cuenta esa cantidad y se compran participaciones en en esa cartera que está definida. Esa es una estrategia y luego hay otra que esa la defines tú con el asesor, tú con el asesor. Entonces, bueno, eso sería una cuestión de encontrar también la persona idónea para poderlo hacer, ¿vale? Y otros fondos que suelen funcionar también muy bien y que dan mucha tranquilidad, en este caso no funcionan tanto por aportación periódica todos los meses, pero suelen ser fondos con objetivo a vencimiento, ¿vale? Los fondos con objetivo a vencimiento suele ser que se define, generalmente lo que se compra es deuda corporativa, es decir, deuda de empresas de una calidad crediticia buena, que esas empresas necesitan liquidez, con lo cual con el gestor del fondo definen
que, por ejemplo, en este caso, imagínate que eres tú, ¿no? Dices, yo voy a comprar parte de esa deuda y a cambio de yo darte mi dinero para que tú puedas, digamos, financiarte, me vas a dar una rentabilidad de un 5% anual, ¿vale? Entonces, esas inversiones suelen estar más en renta fija, que la renta fija también fluctúa, aunque parece fija y todo el mundo entiende renta fija como garantizada, fluctúa y fluctúa en función de cómo varían los tipos de interés. Pero lo que garantizan estos fondos es, si tú esperas al vencimiento, que normalmente suelen ser 4 o 5 años cuando finalizan esos contratos de deuda con las empresas, tú al año te van a dar el acumulado en torno a un 4,5 un 5% al año. Entonces, imagínate, pues si estás 5 años invertido, vas a ganar un 25%. ¿Significa que es un depósito a 5 años? No. Es decir, tú ese dinero lo puedes rescatar cuando quieras. Todo parte, pero es verdad que sí que fluctúa en función de los tipos de interés. Entonces, ¿qué te puede suceder? Pues que en un momento dado tú quieras retirar, me lo invento, a los 2 años una cantidad y entonces digas, pues, pues no he ganado 4,5 más 4,5, 9, pues igual he ganado un 7. ¿Por qué? Pues en función de cómo han ido los tipos, ¿me explico? Pero suelen ser fondos que funcionan, o sea, funcionan muy bien. Son fondos conservadores ya, pues más para gente que dice, mira, yo quiero preservar mi capital, pero al menos ganar algo, y al menos sí que tienes horizontes temporales, entre comillas, más a corto o medio plazo. Porque dices, bueno, pues a 5 años sí que me animo, porque a priori no preveo tocar este dinero. Si al cabo de 5 años me están diciendo que como se van a pagar esos cupones que están apalabrados con las empresas, me van a dar en torno a un 4,5, 5%, sabes que al cabo de los 5 años vas a ganar un 25% de esa inversión. Y si en un momento dado necesito una cantidad, oye, pues mira, la retiro y ya está. Entonces, suelen ser, digamos, dos estrategias que funcionan. Carteras como tal, pero en lugar de decidas conservadoras, y luego estos fondos con objetivo de vencimiento que suelen ser deuda corporativa porque pagan más que las letras del Tesoro, los bonos del Estado y demás. Pero bueno, eso sí ya cuestión de analizar cada caso particular. Vale, y aquí, bueno, os muestro otro ejemplo de la importancia de la capitalización compuesta respecto a la simple. ¿Qué es la capitalización simple? Pues un poco lo que hablábamos de esa cuenta remunerada, que si a mí yo invierto 100.000 en un depósito y todos los años me dan un 5% y estoy tributando ese 5% todos los años, al cabo de, en este caso, si estoy así 15 años, bueno, pues habré conseguido con esos 100.000 euros, pues 175.000. Pero ¿qué sucede si en lugar de cada año que me estén liquidando en mi cuenta corriente los intereses, si esos intereses en lugar de liquidarme los que igual no los necesito, se quedan en el fondo y se siguen reinvirtiendo? Pues que en lugar de esos 100.000 euros traducirse en 175.000, como es ese 5% anual no me lo están dando en cuenta corriente, sino que se está quedando en el fondo, pues paso a ganar 207.000. ¿Vale? Simplemente con la misma rentabilidad. Eso es, la ganancia se sigue quedando en el fondo. Y fiscalmente solamente tributas, pues pues cuando vendes. Entonces, bueno, claro, visto así a 15 años no parece mucho. Ya sé que 50 años suena un poco mucho, pero si la valoramos a 50 años, pues pasas de ganar un 250 a un 1050%. Por lo que os decía de la importancia del tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que digo, para los que están en casa, el público de la sala, general, sois más gente de más mediana edad, entonces igual lo de estos periodos, pues sí que se quedan un poco alejados, pero sí que vi la gente que se apuntaba desde casa, que también, pues bueno, era gente joven, y entonces, bueno, pues para que también tengan en cuenta, pues eso, que luego entraremos en unos proverbios financieros que para mí son como muy ilustrativos, pues bueno, que cuanto antes empieces, pues bueno, antes puedes ir generando pues esta curva. Bien. Y luego otros ejemplos del poder de la capitalización compuesta. Mira, parecía que lo estaba predeciendo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, invertir 5.000 euros. Imaginemos que invertimos 5.000 euros al 5% anual, ¿no? Si los invierto con 25 años, pues a los 65 años esos 5.000 euros valdrán 639.000. Si espero 10 años, porque digo, es que no es el momento, ahora mismo no estoy pensando en un objetivo tan a largo plazo, en una jubilación, en un plan de pensiones, bueno, pues he invertido los mismos 5.000 euros, pero es que los he tenido 10 años menos. Y en lugar de valer 639.000, valen 354.000. Y el riesgo que he asumido es el mismo, porque me están dando un 5% al año.
Y la diferencia entre la capitalización compuesta, reinvirtiendo la rentabilidad en el fondo o que me lo vayan pagando todos los años, pues bueno, aquí se ve. Si yo soy del 87, pero si yo cuando yo nací, mis padres me hubiesen metido 5.000 euros y todos los años, pues esos intereses se hubiesen quedado en la cuenta corriente, bueno, pues bueno, no está mal. Pues a día de hoy tendría 37.000. Pero si en lugar de haber hecho esa estrategia se hubiesen quedado en el fondo, pues tendría 124.000. O sea, es la diferencia entre lo que hablábamos de depósitos, cuentas remuneradas, que el banco te dice, ya, pues joder, te estoy dando un 2, es que ¿dónde te van a dar más? Y sin riesgo, hombre, sin riesgo, a ver, no, riesgo no, pérdida de poder adquisitivo, de poder hacer las cosas mejor, sí. Entonces, bueno, es una cuestión también de enfoque. Y aquí un poco lo que venimos un poco a reflejar es lo que es el reinvertir, ¿no? Pues esos cupones o esos dividendos, ¿no? Esa rentabilidad. El primer año empiezo con C sub 0, pues el capital que invierto, y me da un rendimiento. Pero es que el siguiente año, ese rendimiento es que no ha ido a mi cuenta corriente, es que se queda en el fondo. Y entonces invierto C0 más R1. Y luego el siguiente, R2. Entonces la diferencia, pues está aquí, entre una capitalización y la otra con la misma rentabilidad. ¿Vale? Otra pregunta típica que sale, ¿no? Pues eso, es que ahora es mal momento para invertir. Pues bueno, pues que después de un año muy bueno viene el batacazo, ¿no? Ahora el mercado, el IBEX ha estado, bueno, está como no ha estado nunca. Y entonces, pues hay gente que dice, pues igual me freno y no hago nada. Vale, pues os muestro, bueno, el de la derecha creo que es claro. Han pasado aquí de todo, acontecimientos desde 1950. Y esto es cómo evoluciona el mercado. ¿Ha tenido picos hacia abajo? Sí, pero el mercado siempre ha ido hacia arriba, ¿vale? Tenemos el Brexit, el COVID, Housing Crisis, que sería la crisis financiera de Lehman Brothers. Ha pasado de todo. El mercado siempre va hacia arriba. Pero lo más interesante para mí está en este gráfico y a mí me da muchísima luz de por qué hay que estar invertido. No importa si el mercado está en principio, como se suele decir, muy caliente o muy frío. Hay que estar invertido. Y os explico por qué. Esta es una inversión en el mercado SP500, ¿vale? No sé muy bien la cartera en la cual invirtió, pero son 10.000 dólares. Bien, entre el 1 de enero del 2004 y la mantuvo durante 20 años, ¿vale? Hasta diciembre del 23. Bien, ese mercado de media de una rentabilidad del 9,7. Entonces, esos 10.000 dólares, aquí no hay prima periódica. Una inversión de 10.000 dólares aguanta 20 años ese inversor y recupera 63.000 dólares. Bien, si ese mismo inversor se hubiese perdido los 10 mejores días de esos 20 años, o sea, los 10 mejores, no, pues no hubiese ganado 63.000 dólares, hubiese ganado 29.000. O sea, la importancia de estar invertido, porque puede pasar lo que sea, no tenemos una bola de cristal. Si se hubiese perdido los 30 mejores días, es que hubiese ganado un 0,7, que si metemos aquí luego la inflación, pues hubiese perdido poder adquisitivo. Eso por perderse los 30 mejores días en 20 años. Con lo cual, un poco cuál es la moraleja, ¿no? Que al final muchas veces queremos intentar acertar cuándo es el momento de estar invertido o no, y lo que hay que estar es estar. Mientras que estás esperando de si estás o no estás, puede ocurrir un momento, el mejor día de 20 años y te lo pierdes. Y ese es el que igual te marca la diferencia de una inversión. Y obviamente en estos 20 años habrá habido años malos. O sea, años malos y días malos. Pero también estabas. Pero si te pierdes los 30 mejores, y bueno, ya si nos perdemos los 60 mejores 2 meses, pues hubiésemos perdido un 4,3. Entonces, bueno, yo creo que es como bastante ilustrativo de qué es lo que sucede en el mercado. Y luego este gráfico, pues también nos muestra que después de grandes caídas, cómo son los siguientes años del mercado. Grandes caídas que se han producido en los últimos 100 años. Aquí estamos, la Gran Depresión en 1929 y de ahí en adelante, diferentes caídas que ha habido. Entonces ya vemos que en rojo se ven las caídas que ha habido, pero luego cómo han evolucionado los mercados los años siguientes. Estamos hablando de un año, ¿eh? Un año en rojo, pero el primer año siguiente todos son positivos.
Si cogemos el acumulado de los siguientes 5 años, pues en positivo. Y el acumulado de 10 años, pues ya vemos. Entonces, bueno, ¿que asumimos volatilidad cuando invertimos? Sí, pero que el miedo, que es muy, que esa pregunta de si tienes aversión al riesgo y si tienes miedo a perder y que ya nos catalogan en conservador, o sea, cuando tú estás dejando de ganar, otro está ganando por ti. Entonces, que no hay que tener tanto miedo porque el mercado demuestra, pues, que cómo funciona. Bueno, pues lo mismo. Tengo un amigo que sigue la prensa económica y me va diciendo cuándo es el mejor momento para invertir, ¿no? Pues el clásico cuñado que en la comida familiar dice, pues yo creo que, o me ha dicho, tengo un amigo gestor. Bueno, pues esto es un ejemplo de, en la parte de abajo nos encontramos cuál es la evolución del mercado, ¿vale? Y aquí es, de repente, si os fijáis, cuando aquí ya llegamos a los puntos más álgidos del mercado, es cuando entran la mayor entrada de flujos. La gente va a comprar por codicia. Dices, hostia, ¿yo cómo voy a dejar de ganar si el de al lado está ganando? Por codicia. Sin embargo, aquí el mercado ya ha dejado de caer y la gente sigue vendiendo. O sea, justo cuando el mercado está más bajo, la gente vende. Cuando deberíamos hacer justo lo totalmente opuesto. Pero funcionamos así. O sea, compramos en euforia y vendemos en pánico. Este es nuestro ciclo. Y si el mercado da un 9,6 de media de retorno en el SP 500, tirando histórico, ¿qué nos encontramos? Que los que van a favor del rebaño, es decir, los que hacen lo que los demás dicen que hay que hacer, pues no ganan ese 9,6. Y lo que no ganan estos, esta parte de la tarta, se los llevan, bueno, los que compran cuando otros venden o los que dicen, pues igual no hay que hacer, pues eso, no hay que comprar en euforia y vender en pánico. Pues igual en pánico lo que toca hacer es redoblar los esfuerzos. Claro, es difícil tener la bola de cristal. Yo no os digo venga, cuando el mercado esté, vamos, mete todo tu capital, porque no, pero bueno, pues igual es más inteligente comprar todos los meses y estar expuesto todos los meses, porque estaremos más cerca del 9,6. No estaremos aquí, no seremos los gurús de esto. No seremos Donald Trump, que ya sabe qué va a pasar con el mercado antes de dar un petardazo. Y ya se encargará él de vender y luego de comprar, porque él dice dos palabras y el mercado sube. Pues esto no lo vamos a conseguir. Pero bueno, igual estar más cerca de esto, pues igual no es tan complejo, siempre que tengamos un método, ¿no? ¿Has visto la última noticia que ha salido? Creo que voy a vender toda mi cartera antes de que se pongan peor las cosas. Bueno, pues estos son los últimos 50 años aproximadamente y esto es como ha estado el mercado. Los años rojos pues son muy poquitos para los años de retorno en positivo del mercado, digamos, de alta volatilidad, ¿no? Que es un poco lo que estamos trabajando para más a largo plazo, ¿vale? Y que siempre hay motivos para vender. O sea, siempre puedes agarrarte a vender, pero ya vemos cómo el mercado siempre tira hacia arriba. Puede tener un momento bajón, pero siempre tira hacia arriba. Y aquí podemos tener, pues dos fotos de la misma cara. Es decir, podemos tener aquí, pues bueno, quien no es muy alto para inversión, pues que de repente tiene pues, el ritmo cardíaco acelerado, ¿no? Pues no. ¿Esto qué es? Esto es la volatilidad, ¿no? Es decir, cómo fluctúan los mercados. Y nos podemos quedar con esto, que tenemos muchos dientes de sierra, o nos podemos quedar que detrás de esta foto es que esto tiene que producirse para que el mercado vaya hacia arriba. Es decir, si vemos la foto acumulada a largo plazo, nos vamos a quedar con esta montaña y vemos que cada vez estamos más hacia arriba y que el mercado siempre gana valor. Ahora bien, tenemos que ser capaces de no ponernos nerviosos ante este tipo de cosas. Porque si tú creces, también es porque en este momento que está abajo tú has comprado y luego va a haber una revalorización, con lo cual tu cartera va a valer más. Y luego el tema de la diversificación de las carteras y demás, ¿no? Sí que hay bastante cultura de comprar acciones y muchas veces a comprar a veces acciones de lo conocido, ¿no? Eh, y, y hay gente que piensa que igual pues por tener acciones de lo conocido, pues de pues una petroquímica, una empresa de telecomunicaciones y una empresa de textil,
dice, bueno, pues yo ya tengo una cartera diversificada, ¿no? Es decir, bueno, si van mal las telecos, pues yo tengo energía. O, pues bueno, pues no podríamos decir que eso es una cartera diversificada. ¿Por qué? Estamos solamente en un mercado, el español, no estaríamos centrados en varios países, estaríamos comprando acciones, o sea, o paquetes de acciones de tres entidades, no muchísimos paquetitos de un montón de empresas, porque al final tendrás que tener de energéticas, pero de varias energéticas. Tendrás que tener de más sectores de actividad que los que hay aquí. No tienes salud, no tienes industria, no tienes infraestructuras. Entonces, ¿esto se puede considerar que es una cartera diversificada? No. ¿Por qué es importante una cartera diversificada? Porque si tenemos todo muy parecido, cuando esas industrias van fenomenal, súper bien, pero cuando esas industrias van mal, pues batacazo. Entonces lo que tienes que tener es una cartera compensada, que no haya una correlación positiva. La correlación positiva al final es pues que todo va hacia un lado, ¿no? Pues tenemos que intentar que haya como dos resistencias, pues que si una cosa no va tan bien, la otra vaya lo suficientemente bien para que mi cartera en el cómputo global vaya en positivo, ¿no? Entonces hay que hacer una cartera bien diversificada en países, es decir, pues tendrás que tener de países emergentes, de países asiáticos, de países latinoamericanos, norteamericanos, europeos, de todo, de todas las industrias, y será la manera de que estés más protegido ante cualquier avatar del mercado. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la importancia de la diversificación? Pues que muchas veces tenemos un sesgo doméstico sobre lo conocido y lo que hay que hacer es invertir en un mar de posibilidades. eh, pues una cartera con exposición global pues conseguirá unos mejores resultados o tendrá una mayor protección ante la caída de los mercados, porque si depende del mercado, por ejemplo, ahora el mercado asiático, pues imaginemos que hay más demanda de energía por el estrecho de Hormuz, ya, pero bueno, yo también tengo exposición en Estados Unidos y en Europa. Bueno, pues ya voy a ir compensando, es decir, no voy a ver que mi cartera va hacia abajo, sino que bueno, pues igual no ganaré tanto, pero es que como el mercado está tan revuelto y el mundo geopolítico, el tablero está tan revuelto, pues tienes que tener un poquito de todo, ¿no? Y es lo que os decía, ¿no? Pues que la correlación pues tiene que ser, no tiene que ser positiva. Es decir, incluso a veces es interesante que en algunos momentos la correlación sea negativa para intentar compensar las resistencias de unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un ejemplo tonto, ¿eh? Pero de carteras nada diversificadas, como es tener una acción de Repsol, a poder tener, pues bueno, pues un pool, ¿no? De diferentes porcentajes en diferentes mercados y acciones de diferentes países. ¿Esto qué nos lleva? Pues a que con esta cartera de Repsol, bueno, pues la volatilidad que asumes, el riesgo es brutal, porque estás expuesto a un único valor. O sea, esto es como te lo juegas a todo o nada. Mientras que si ya te vas a una cartera más diversificada, haces que la volatilidad, que es los dientes de sierra que hemos visto, sea mucho menor y en consecuencia la rentabilidad que vayas a obtener sea bastante, bastante mayor. ¿Vale? Os veo sacando a veces alguna fotografía, o sea, por mí sin problema, ¿eh? Pero si queréis luego la presentación, la comparto sin ningún tipo de problema. Le digo a Orti y a todos los inscritos se manda y sin problema. Bueno, y es que la bolsa es una lotería, ¿no? Pues también hay quien piensa, ¿no? Que es como, bueno, pues invierto, claro, si inviertes en acciones al tuntún, pues sí que puede ser una lotería, pero al final la bolsa es un reflejo del PIB mundial. O sea, al final, cuando tú eres accionista, tú eres propietario de empresa, de diferente, o sea, eres del accionariado, eres propietario de un porcentaje. Entonces, si esas empresas están ganando una rentabilidad positiva, esa rentabilidad se tiene que ver reflejada en tu acción. Entonces, si vemos el mercado, en este caso el SP 500 con el tiempo, sigue una correlación muy parecida al PIB mundial. Puede haber momentos en los cuales pues el mercado pues igual esté un poco más alejado, dependiendo de los acontecimientos. Pues aquí ya se ve que está muy junto y de repente ocurre la crisis financiera y el PIB mundial, pues bueno, pues sí que tira hacia arriba y al mercado le cuesta. Y que aquí tenemos de nuevo otra caída. ¿Por qué? Pues por la crisis que se produjo en Ucrania y de los materiales, o sea, las materias primas, el cereal y demás. Pero que al final son dos líneas que van un poco de la mano. Entonces, o sea, si tú juegas a especular en el mercado,
Es decir, si vas a la bolsa y juegas a especular, pues sí que puede ser una lotería. Pero si lo haces con un método y no compras acciones, sino que compras participaciones de fondos que están muy atomizados, pues para que os hagáis una idea, un fondo de inversión nunca tendrá más de un 1,5, o sea, del 100% de un fondo de inversión en una empresa no tendrá más del 1,5 como mucho. O sea, por mucho que esa empresa se llame Nvidia, Apple, Microsoft, que no. O sea, como mucho. Entonces, bueno, comprará un poquito de todo. Cuando compras acciones, es verdad que compras el total de una acción. Entonces, en fondos lo que tienes es mucha mayor diversificación que si vas al mundo de las acciones, aunque estés dentro del mismo mercado, pero vas a un mercado mucho más atomizado. Y luego esta transparencia, no conozco a Carlos Arenas Laorga, pero la vi en una presentación de inversión a la que fui y me gustó un montón. Y me pareció como muy, muy gráfica. Aquí vemos $10.000 y aquí en escala también son $10.000, ¿vale? O sea, aunque lo veáis, son los mismos $10.000. Aquí es un ejemplo que antes os he trasladado, lo que supone $10.000 si no hago nada durante casi 40 años, pues el poder adquisitivo pasa a ser de 3.718. Vale. Los mismos, pero pasa que como esta escala, en un lado se ve más grande que en el otro. Y aquí son los mismos $10.000. Bien, esos $10.000, si los tengo invertidos en el mercado durante estos 40 años, pues con los diferentes picos de sierra, pero pasarían a valer, después de 40 años, 529.000. Simplemente por el efecto del mercado. Ahora bien, a esos 529.000 de 40 años no tengo el mismo poder adquisitivo. Es decir, equivaldrían a un poder adquisitivo de 198.000. Es decir, aquí hay una diferencia de más de $300.000 que se lo ha acomodado el coste de la vida. Digo, para que nos hagamos una idea que muchas veces dices, he hecho una inversión y es que a cabo de 40 años, ¿cuánto ha sido? Ya, hombre, es que te tienes que proteger ante la inflación. Si es que o sea, de aquí, de partir de 10.000 a una inversión de 520.000, es que un 60% se lo ha comido la inflación. Más de un 60%. Estaríamos en un 65% que se lo ha comido la inflación. Entonces, bueno, la importancia de la inversión versus el ahorro tradicional. Si tienes alguna duda. Sí, al final es por los propios rendimientos lo que hablábamos del tiempo, el efecto del tiempo. A ver, es verdad que no tengo la bibliografía de en qué mercado está hablando, pero sí me parece como muy visual el gráfico un poco para hacer conciencia. Es decir, no sé, simplemente vi la fuente, no vi, bueno, pone que es en el mercado SP500. Entiendo que serán las fluctuaciones que haya tenido. Pero es verdad que también aquí está muy pegado y de repente, pues aquí tenemos el incremento del coste de la vida, pues porque ha habido un efecto de inflación en enero del 20 brutal. Aquí es cuando de repente empezamos a vivir, por un lado, el COVID, estuvimos en un momento dado con una demanda increíble y la inflación se disparó. Entonces, claro, eso también se refleja en el mercado. Entiendo que la explicación irá un poco por ahí. Pero sí que me parecía como muy gráfico, pues bueno, a modo de hacer pedagogía, ¿no? Pues que queremos que igual vemos esto y decimos, joder, pues con medio millón de euros o medio millón de dólares, todo lo que puedo comprar. Bueno, la realidad es que no puedes comprar tanto porque la inflación se ha comido gran parte de la tarta, ¿no? Las cosas te cuestan muchísimo más. Esto se ve muchas veces en el mercado inmobiliario, ¿no? Pues cuánto costaba una vivienda antes y lo que cuesta ahora, ¿no? Los premios de la lotería, que son los mismos. Y dices, joder, antes le tocaba a alguien la lotería, se podía comprar un piso. Y ahora, si consigue la entrada, pues contento, ¿no? Pues un poco parecido. Bien, y bueno, y esto es también un comparativo que se hace a veces entre el mercado inmobiliario con el mercado financiero, ¿no? Que muchas veces pues hay más tendencia o se cree que las inversiones, por ejemplo, en un inmueble que voy a alquilar, parece como que es más tangible, ¿no? Cuánto voy a ganar por alquiler, pero hay que también ver un poco pues dos cuestiones importantes. Por un lado, la fiscalidad, ¿no? De esos retornos que tengo en relación a un alquiler y la propia inflación, ¿no? Entonces, aquí, un poco a modo curiosidad, porque tampoco es un poco el propósito, eh, pues un poco la diferencia entre vivienda, carteras de inversión, pues bueno, a nivel de rentabilidad, ¿no? Pues
que la rentabilidad que puedes obtener en un fondo de inversión a largo plazo es mucho mayor que el que puedes obtener con la vivienda. La liquidez, pues en el fondo de inversión el dinero siempre lo tienes ahí, al alcance. En un activo, pues lo tienes invertido. Puede ser que se revalorice ese inmueble o puede que no, porque a nivel de diversificación, claro, tienes un activo, una zona. Lo más probable, generalmente el mercado inmobiliario se ha revalorizado, pero también ha habido momentos en los cuales ha habido una burbuja inmobiliaria y algo que has comprado con una expectativa de alquilar de repente vale menos y además tienes el dinero ahí cautivo. Y a ver cómo lo quitas, que ahí sí que tienes el riesgo de liquidez. Quiero salir, ya, pero ahí me tiene que comprar y tampoco quiero vender a cualquier precio. Cosa que con los fondos lo tienes más fácil. Bueno, el tema de los costes, pues en tema de un inmueble, pues es más difícil medir qué costes vas a tener que asumir para mantener esa vivienda. En los fondos, bueno, pues más o menos las comisiones que tienes de mantenimiento y demás, pues bueno, ya las tienes prefijadas y ya las conoces. A nivel de gestión, bueno, pues en un caso, pues la puedes delegar si no conoces en un asesor de confianza. En lo otro, pues igual, bueno, también lo puedes delegar en un asesor inmobiliario, pero igual también te implica a veces, pues el remangarte un poco más, pues para poder sacar esa rentabilidad. Y luego, bueno, pues la transparencia, ¿no? Aquí tienes un precio diario, un seguimiento continuo. En el inmobiliario, pues es más complicado el preverlo. Vale, bueno, he visto que el bloque 2, todos los bloques no son igual de largos, ¿eh? Este es el más potente, el 2. Los siguientes son bastante más ágiles. Bueno, el tema de la determinación del perfil del riesgo. Igual esto es un poquito redundante a lo que os he planteado antes, ¿no? Pues que al final, para mí, el riesgo va estrechamente ligado al horizonte temporal que tengas de la inversión. No considero que hay un inversor, una etiqueta de cómo te defines. Creo que va un poco más en base a cuánto tiempo quieres tener ese dinero, o sea, ese dinero invertido, ese objetivo, cuándo se va a producir, y en base a eso, pues te vas a posicionar en un ámbito o en otro, ¿no? Pues eso, el corto plazo, a 12 meses, pues esos gastos corrientes que en un momento dado tenga que afrontar, pues bueno, pues igual los tengo invertidos, pero a menos riesgo, porque no me la puedo jugar, porque si en un momento dado quiero salir, lo que no quiero es que esa inversión valga menos. Al final no quiero perder. A una inversión a 10 años me puedo permitir el lujo que un año el mercado haya ido mal. Si el año que viene ya se revaloriza, pues bueno, como ese dinero no lo requiero en el corto, sino que va a ser de aquí a 5, 8, 10 años vista, bueno, pues puedo estar tranquilo. Siempre y cuando no seamos un poco neuróticos de estar mirando el mercado todos los días, porque entonces te puede dar algo. Y es como, bueno, a ver, déjalo andar y ya está. La importancia del método, ¿vale? Entonces, pues bueno, a más largo plazo de la inversión, pues mayor riesgo tienes que asumir. Yo creo que eso es algo importante que os quedéis o cuando comentéis algo con algún amigo o hijo, etcétera, pues también un poco trasladarles ese mensaje. O sea, yo por un lado os he dado mi escala. Mi escala tiene que ser, claro, aquí más riesgo, estaríamos hablando ya en carteras decididas, o sea, que ya estamos con una expectativa de sacar una rentabilidad superior al 10%. En menos riesgo, pues bueno, estaríamos en el más a corto plazo, pues carteras conservadoras, y en ese intermedio, que no sabes muy bien cuánto tiempo, pues te puedes ir a una cartera moderada, que es un equilibrio, pues voy a intentar sacarle una rentabilidad pues de un 7% anual. Eso sería un poco la expectativa. Un 7 o un 8% debería ser algo que no es una quimera. Otra cosa es que vayas a una entidad financiera y la entidad financiera te intenta ofrecer fondos de inversión de su propia gestora y que no te enseñe el abanico que hay, que puede haber de gestoras internacionales que te puedan dar una rentabilidad mayor. Pasa que muchas veces las entidades financieras a las que la gente suele recurrir, pues bueno, prefieren vender de sus fondos de gestión porque no tienen que pagar a un tercero por comercializar sus fondos. Es decir, se quedan toda la ganancia en su propia gestora. Entonces, pues por eso normalmente la banca tradicional al consumidor de a pie no le ofrece según qué fondos. Te lo ofrece pues cosas que lo tiene más controlado, pero que son cosas propias y como no tiene que pagar ninguna comisión imaginémonos un fondo de BlackRock, que no sé si os sonará, que es una gestora muy potente. Claro, si la cucha quiere comercializar BlackRock, BlackRock le dirá, ya, muy bien, pero a mí me das una parte de la tarta. Entonces, claro, pues el de esa comisión igual la tienen que compartir. Y si el inversor que va no tiene tampoco mucho conocimiento o
la expectativa que tienes, jo, pues con un 5% me conformo, hombre, pues dependiendo qué tipo de cartera y qué tiempo, pues igual tienes que exigir, igual no otras entidades tienen esos acuerdos, ¿eh? Pero tienes que intentar poder exigir y decir, oye, pues si voy a tener este dinero con este horizonte temporal, pues yo menos que esto considero que no. Al menos que la media de eso, de ese tiempo de la inversión sea esa. Habrá años en los que igual ganes un 15 y otros años pierdas un 3, pero que la media de todo sea esa. Esa sería un poco la idea. Ay, sí, sí. Todo o el 97, 96% a renta variable. Sí, sí. O sea, un poco por hacer un Kit Kat, la diferencia entre renta fija y renta variable, cuando tú inviertes en renta fija, inviertes en bonos, inviertes en deuda de empresa, es decir, no estás invirtiendo, digamos, en bolsa o en acciones. Y cuando invertimos en renta variable, sí que estamos invirtiendo en esa serie de productos. Pero claro, hay que ver que si la capitalización de una compañía, por ejemplo, tecnológica, ha subido un 23 o un 25%, claro, si tú tienes una participación en esa, pues tu fondo va a ganar eso. Pues bueno, pues hay que ver, pues ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, pues son fondos interesantes, los tecnológicos. Por ejemplo, infraestructuras, que está el mundo medio derruido, pues aunque suena un poco frívolo, pero los fondos que son muy intensivos en infraestructuras, pues están yendo muy bien, porque hay que reestructurar incluso las propias infraestructuras que requiere la inteligencia artificial. Entonces, pues ese tipo de fondos, pues están yendo muy bien. Ahora bien, ¿hay que tener ese dinero siempre, o sea, es en ese fondo durante los 20 años? Pues no, pues probablemente hay que hacer traspasos de fondos en función de cuál es el momento del mercado para intentar dar al inversor la mayor rentabilidad. Vale, voy a continuar. Bueno, esto es un poco, he recuperado la anterior, un poco, pues eso, que la importancia del ciclo de vida a la hora de la toma de decisiones. En función del ciclo de vida, pues bueno, pues y de los objetivos que tengas que cubrir, pues como trasladabas, Natalia, pues no es lo mismo la perspectiva que puede tener uno para sí mismo según la edad que tenga, o alguien que pues acaba de formar familia, ¿no? Pues puede ser una u otra. Pero bueno, que hay veces que no me gusta mucho encasillarla porque hay veces que igual dices, ya, pero igual para mí no, pero es que estoy pensando en mis descendientes. O que le quieres ayudar a un hijo para la entrada de una vivienda. ¿Y cuándo se va a comprar la vivienda? Pues igual de aquí a 5 o 10 años. Jo, pues eso que en lugar de tenerlo ahí muerto de risa, pues hay que ponerlo un poco a trabajar para que sea más fácil esa entrada a la compra de la vivienda, ¿no? Eh, Y antes os he trasladado la importancia cuando estéis con un gestor, el poder trabajar con un planificador financiero. Al final, un planificador financiero, aparte de establecer qué objetivos vitales tienes, que para eso también creo que el inversor, en cierta manera, se tiene que desnudar un poco ante el asesor. ¿Por qué? Porque, claro, por un lado, deberíamos de conocer cuál es el balance que tiene ese inversor o esa familia, es decir, qué activos tiene y qué pasivos, es decir, pues qué propiedades tiene, qué deudas tiene, para hacernos una idea, pues bueno, de cómo es ese balance, que esté bien compensado, y luego, ¿cuál es la cuenta de explotación? Es decir, pues un poco como si hiciésemos la declaración de la renta. ¿Cuánto ganas al año? ¿Cuánto es lo que gastas? Y más o menos, pues bueno, ¿cuánto te puede quedar para invertir? Y en base a eso ya se puede definir en función de los diferentes objetivos, es decir, los objetivos a corto, a medio y largo, pues con un alto grado de certeza, pues según la cantidad que aportes en un inicio más lo que vayas a aportar mensualmente y durante cuánto tiempo y en qué tipo de cartera, con la rentabilidad media estimada de ese tipo de carteras, pues puedes hacer una proyección a, pues yo sé que durante 15 años invirtiendo 200 euros al mes, pues voy a tener en una cartera decidida, pues 80.000 euros. Y al menos sé que con eso voy a contar. Y bueno, igual no son 80, igual son 70, o igual son 90, pero seguro que andamos mucho más cercanos del objetivo así no me lo planifico. Y también cara a comprometerte contigo mismo, igual que te comprometes a pagar la hipoteca durante 30 años, pues te comprometes igual. Y dices, joder, si yo planifique eso y se puede hacer, pues es como, en este caso no hay que firmar ante notario, pero que lo firmes tú contigo mismo. Porque el dinero siempre lo vas a poder recuperar. Es decir, cuando tú haces un fondo de inversión no fijas un horizonte temporal X. Pero es muy importante que cada uno sea, entre comillas, corresponsable consigo mismo y decir,
llueve o truene, aunque el mercado baje, yo constante. Otra cosa es que dices, hombre, si año tras año ves pérdidas, pues que le digas a tu asesor, oye, esto está muy bien, pero un año sí, 2 años, pero no puede ser sostenido en el tiempo. Pero si las carteras están hechas bien y están bien diversificadas, vamos, el éxito está más próximo, ¿no? Entonces, pues si tú sabes la cantidad que vas a necesitar a futuro, el tiempo que tienes hasta el objetivo futuro, el ahorro que tienes hoy para invertir y la capacidad de ahorro mensual, pues bueno, la materialización de los objetivos que tengas, pues es muy alta y aporta mucha tranquilidad. Yo siempre digo, y probablemente en este foro, ¿no? Que al final, pues bueno, el colectivo médico, pues por suerte, ¿no? Pues bueno, pues no tiene, digamos, a veces las urgencias económicas que tienen otros colectivos, pero cuando te reúnes con una familia que justo llega a final de mes o le cuesta ahorrar bastante dinero, yo siempre digo, si alguien se tiene que planificar bien y tiene que sacar chispas a ese ahorro que le cuesta conseguir, es precisamente a ese pequeño ahorrador, porque es el que con más dificultades se va a encontrar cuando de repente tiene estos momentos capitales de, es que un hijo se me va y es una pena que sea un, joder, por no haber hecho una planificación de algo que puedas asumir hoy y que luego se te va a hacer bola de aquí a 15 años, el no planificarlo y cuando una familia dice, pero ¿realmente puedo tener esta cantidad de aquí a 15 años? El quitarles, digamos, esa preocupación de la cabeza o al menos decir, bueno, pues el no ya lo tengo. De la otra manera sé que no iba a poder llegar a esos objetivos, ¿no? Pues da mucha tranquilidad y, bueno, y a su vez satisfacción de ver que puedes ayudar en ese camino. Y aquí una serie de proverbios que a mí me hacen muchas veces pensar, y os los comparto, pues para, pues no, pues por ejemplo Warren Buffett, que es pues un gurú del mundo de la inversión, ¿no? Que decía, no ahorres lo que te queda después de gastar, sino gasta lo que te queda después de ahorrar. Es decir, cuenta primero cuánto dinero tienes disponible para ese objetivo y después ya lo gastarás, ¿no? Pero no el remanente que me queda, esa calderilla, invertirla, ¿no? Y luego, pues creo que este es un proverbio chino, creo que es. Pues bueno, que cuando es el momento oportuno, ¿no? Pues para plantar un árbol, ¿no? Si te preguntasen, ¿no? Pues hace 25 años, porque hoy me daría sombra, ¿no? Pues con la inversión es igual. Es decir, cuanto antes empieces, antes vas a ver esos resultados, por la curva que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo veo muy extrapolable a la inversión. Y esto es así. Es decir, la riqueza que puedas obtener no es tanto por la cantidad de dinero que puedas ganar por tu actividad profesional, sino luego cómo le sepas sacar partido. Porque gran parte del ahorro, si no eres capaz de gestionarlo bien, se te está yendo sin darte cuenta, porque tienes menos poder adquisitivo. Vuelvo a lo mismo. Pues aquellas familias que tienen una renta más justa, pues lo notan más. Quien tiene una renta más elevada dice, bueno, pues igual no lo nota tanto porque a sus gastos corrientes llega bien, ¿no? Pero bueno, que eso no quita para estar siempre un poquito alerta y tener, digamos, esta inquietud. Vale, bueno, en cuanto a los riesgos un poco psicológicos que hay, que bueno, esto voy a pasar un poquito más rápido, que igual alguno de vosotros pues, os veis reconocidos en alguno, ¿no? Que muchas veces nos hacemos sin querer trampas al solitario para confirmar las decisiones o no decisiones que tomamos. Entonces, bueno, esto es un poco, pues, repetirme, ¿no? Es decir, pues cómo afectan las emociones al mercado, pues pues eso, que siempre intentamos ir un poco a rebufo de los demás y la importancia del método, ¿no? Que al final, pues bueno, pues la emoción te hace el decir, pues ahora entro, ¿no? O ahora no entro, ahora salgo, ¿no? Pues bueno, pues intentar abstraerse un poquito de esas emociones a la hora de tomar decisiones. Esto os lo comentaba al principio y es así, ¿eh? Es decir, o sea, ganando lo mismo, el valor psicológico que le damos a la pérdida nos afecta mucho más que el ganar lo mismo. O sea, yo ganando 5 no me encuentro igual de satisfecho que si pierdo 5. Y eso es algo que tenemos metido aquí. Es como, ya, es que si no haces nada estás perdiendo también. Pero el hecho de ver que en un momento dado el capital que tú aportaste en un momento dado vale menos que lo que valía antes,
pues nos fastidia y nos bloquea y al final te hace no tomar decisiones o tomar decisiones conservadoras para igual decisiones que no se van a llevar a cabo hasta de aquí a muchos años. Entonces, pues no tener miedo, que ya veis cómo el mercado ha respondido en los últimos años. Entonces, nadie tiene una bola de cristal. Antes los cisnes negros que le llamaban, pues no se producían tan a menudo. Ahora se producen muy a menudo. Pero es que hemos tenido en pocos años que el mercado está loco, pero el mercado luego repunta. Entonces, bueno, pues todavía para mí afianza un poco más el hecho de, pues, siempre estar comprando a poquitos, porque así te cubres, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos sesgos conductuales, tanto cognitivos como emocionales, pues bueno, pues que al final tienden a condicionar nuestra toma de decisiones, ¿no? Pues a veces el conservadurismo, ¿no? Pues que no queremos nueva información. Yo ya sé lo que sé y no me metas más cosas que igual no estás dispuesto a recogerlas porque igual me hago una radiografía y digo, joder, pues hasta ahora he funcionado así, ¿qué he hecho, no? Pues bah, no será para tanto. Entonces el conservadurismo. O, pues bueno, la representatividad, ¿no? Que muchas veces subestimas el tamaño de la muestra y lo reduces pues a lo que conoces. O la confirmación. Esto pasa muchas veces con si alguien tiene una ideología política y tiende a consumir los medios de comunicación que hablan de bastante relacionado a la ideología política que tiene, pues porque confirman un poco lo que piensan, ¿no? Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? Buscas noticias que confirman un poco lo que tú estás haciendo, desuyendo igual, pues bueno, cuestiones igual un poco diferentes que te pueden abrir esquemas mentales, ¿no? La disponibilidad también, pues dotar de mayor importancia la información más accesible y luego también dar a veces demasiada autoridad a opiniones de determinadas personas. Muchas veces en las decisiones de inversión a veces pasa con las familias, que de repente una persona está muy decidida y de repente el otro miembro de la familia que no, y al final, pues mira, por evitarme una discusión, nos quedamos como estamos. Pues bueno, pues hay veces que das demasiada, a veces más autoridad a gente que igual no conoce tanto del tema, pero que son autoridad para ti y te afecta a la hora de tomar una decisión. Y luego, pues sesgos emocionales, ¿no? Pues muchas veces, pues eso, pues exceso de confianza en tus propios razonamientos, pues la ilusión de controlar o que sobreestimas pues tus capacidades y hay veces que hay gente que dice, yo es que, mira, yo un asesor no me hace falta, pregunto a la inteligencia artificial y luego hago mis pinitos y ya está, y tiro para adelante. Pues también hay de todo, ¿no? A mí había veces que le he asesorado a algún cliente y me ha dicho que sí a la inversión cuando se lo ha preguntado a la inteligencia artificial. Literal. Dice, ¿me puedes mandar un informe? Sí, le mando el informe y luego decirme, pues nada, Alberto, fenomenal. Lo he pasado por la inteligencia artificial y me ha dicho que los fondos estos eran buenos. Digo, vale, vale, pues gracias. Digo, pues ya está. Digo, pues mejor. Pero bueno, a veces eso, ¿no? Sucede. Bueno, la adversión a las pérdidas que os he comentado. Eh, el tema del compromiso, ¿no? Que muchas veces, pues, aparentar ser conscientes con decisiones previas que igual, pues, no has tomado, pues, de manera tan racional. Y luego, bueno, prueba social, ¿no? Pues muchas veces implica seguir la opinión general por considerar como buena la visión de la mayoría, ¿no? Pues un poco lo de ir al rebaño del resto en lugar de coger y decir, bueno, pues me asesoro y en base a eso, pues tomo decisiones. Y bueno, errores comunes para evitar, y bueno, pues algunas, que al final es como una recapitulación de todo lo que hemos visto, ¿no? Pues para una buena, correcta planificación financiera, ¿no? Que esto va un poco en base a, antes hemos dicho, ¿no? Pues que teníamos alguna serie de creencias establecidas en relación al ámbito de la inversión, ¿no? Entonces, algunos errores más comunes, ¿no? Pues por un lado, pues creo que todos deberíamos de hacer, pues elaborar un presupuesto de ingresos y gastos para saber cada uno cómo estamos, que muchas veces pues no se sabe. Es decir, pues un balance pues patrimonial y una cuenta de explotación para saber, decir, bueno, pues un poco lo que decía Warren Buffett, ¿no? Es decir, bueno, primero cuánto voy a invertir en base a lo que puedo y luego ya en qué puedo gastar, ¿no? Pues para conseguir esos objetivos que uno se marque, ¿no? Luego también, pues bueno, pensar que la inversión es para más adelante. Pues me da pereza, me da miedo, no sé, el mercado está muy volátil, pues ya estás decidiendo. Sin querer estás tomando una decisión. Que creemos que lo estamos prolongando, pero estás tomando una decisión, ¿no? Pensar que es para grandes capitales también, pues parece que parece que ahorrar sí que lo entendemos y estamos
gestionando nuestro dinero, pero invertir parece como que lo estamos metiendo pues en una ruleta rusa y que es como para la gente que tiene mucho dinero y a día de hoy se puede invertir desde pequeñitas cantidades mensuales, ¿no? Bueno, empezar a pensar en la jubilación demasiado tarde. Y luego, pues a veces endeudarse para compra de bienes o servicios no esenciales, ¿no? Es decir, hay veces que para ciertas cosas no nos importa gastarnos el dinero y para cosas igual capitales, pues luego no nos llega porque no lo hemos planificado adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, es una buena serie de errores, ¿no? Vender en pánico. Es decir, muchas veces te dejas llevar por la volatilidad y no mantienes la inversión hasta el horizonte temporal inicialmente previsto, ¿no? Es decir, la importancia del método, la constancia y compromiso con uno mismo. Para mí es fundamental el ser, porque si no, nunca vas a saber si realmente llegaste o no. Es decir, si durante el camino vas pegando tumbos, pues puede ser que no llegues al objetivo que te habías marcado, ¿no? Y te das un piñazo con la cuneta y no sabes. Entonces, bueno, pues hay gente que le cuesta, pero y hay que retomar esos compromisos previos que se adquirieron cuando se estableció el plan. Que eso no significa, ala, se hizo una planificación inversora y se mantiene estanca durante todos los años. No, hay que hacer un seguimiento, pero no salir del mercado. Bueno, tratar de acertar con el momento idóneo de compra y venta, ¿no? Es decir, pues bueno, para mí es que hay que estar invertido y seguir el método. Intentar acertar el momento, pues es muy difícil. Olvidarse el colchón para imprevistos, pues justo hacer la contra, ¿no? Es decir, invertir todo y luego deshacer esa planificación que has hecho porque tienes una serie de imprevistos que no puedes atender, ¿no? Bueno, pues si lo haces, que sea de la parte que tienes invertido en conservador y que tú sabes que ese dinero es para esos imprevistos, ¿no? Pero que no te pille en un momento dado donde estés con alta volatilidad en fondos, pues eso, con más exposición en renta variable y que de repente cuando quieras recuperarlo, pues la ley de Murphy, justo el mercado va a la baja y dices, ostras, recupero no habiendo ganado todo lo que podía haber ganado, ¿no? Pues eso que tengo en renta variable, cuando veo que se va acercando el objetivo, tengo que cambiarlo y traspasarlo a fondos más moderados y después conservadores, porque así lo que hago es preservar esa ganancia porque ya no va a fluctuar tanto ese capital que he conseguido, ¿no? Y luego, bueno, pues dejarse aconsejar por personas no expertas en la materia y no diversificar la inversión, ¿no? Bueno, esto al final, pues dejarse un poco asesorar por la gente que sabe un poquito de esto y está pendiente de los mercados, ¿no? Y bueno, y así como una serie de recomendaciones, bueno, pues que no solamente nos guiemos por la rentabilidad nominal, o muchas veces cuando vamos a una entidad y nos dicen, pues vas a ganar tanto, bueno, ya, pero vamos a descontar gastos, vamos a descontar la inflación que hay para decir, realmente, aunque yo vea que he ganado tanto, ¿qué puedo hacer con eso que he ganado? Es decir, si me están dando un 3, si me están cobrando una comisión de mantenimiento de aquí y un rescate si rescato antes, porque hay de todo. Hay entidades que cobran muchas comisiones y otras que son, entre comillas, pues más generosas. Entonces hay que también hacer esa discriminación. Pero el término de rentabilidad real, es decir, realmente, ¿cuánto noto yo? Es decir, si invierto 100, que al menos tenga algo más de 100 después de todo este trajín, porque si no, para quedarme parecido a como estaba antes, pues no hago nada, ¿no? Aunque ya sabemos que la inflación está ahí. Bueno, luego la historia, pues que nos demuestra que en un porcentaje muy elevado de las ocasiones la inversión a largo plazo es rentable. Es decir, hemos visto, yo creo, diferentes gráficos de diferentes momentos, pues, de los últimos, creo que desde 1900, ¿no? Y hemos visto, pues, catástrofes, conflictos bélicos, guerras y el mercado, pues, con vaivenes, pero siempre ha valido más, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo presente para que esto no nos acobarde a poder animarnos a realizar una inversión. La importancia de la sistematización de nuestras inversiones, el tema de las primas periódicas que os he dicho. No comprar en momentos puntuales y olvidarnos, sino el ser constantes. Es preferible comprar un poquito menos, pero todos los meses, que coger y todo el ahorro, dedicarlo a una inversión en concreto. Si lo hacemos, que lo hagamos en una cartera conservadora, ¿vale? Porque que sea un poco de la primera que tiremos cuando necesitemos dinero para cualquier proyecto. Bueno, que siempre es un buen momento para invertir y que siempre habrá razones para vender. Es decir, es un poco lo de los sesgos psicológicos. Si queremos encontrar razones para vender, siempre las puede haber. Pero la realidad es
pues bueno, que ya vemos el mercado, pues cómo responde, ¿no? Entonces, bueno, aquí fijaros, el Liberation Day, que aquí es cuando salió Trump con el tema de los aranceles. Pues el mercado bajó una barbaridad, pero es que luego a los 2 meses valía más. Entonces, pues antes ocurrían estos picos menos a menudo, ¿vale? Y ahora estamos acostumbrados a que hay más volatilidad, pero también hay más oportunidades para comprar a un precio más económico cuando compramos todos los meses, pues porque tenemos estas fluctuaciones más, pues más agudas que lo que teníamos antes. Asumir que los mercados financieros son por la naturaleza volátiles, o sea, que hay nubarrones, que esto no es una pendiente constante, sino que la pendiente constante se consigue si lo miras con las gafas, o sea, con las luces largas, ¿vale? Pero si lo miramos con las luces cortas, pues hay veces que podemos ver que el mercado puede ir a la baja. Entonces, bueno, hay que mirarlo todo con las luces largas porque precisamente, bueno, pues hay que ver qué tipo de inversión hacemos. Para las cosas que son para más corto plazo, no nos meteremos en cosas que tengan estos dientes de sierra, nos meteremos en cosas más asumibles. Y luego la importancia de la diversificación en las carteras. O sea, esto es fundamental. No invertir en un único sector, en un único país. Es decir, tenemos que estar expuestos un poquito a todo el mercado. Porque hay veces que cuando, por ejemplo, ¿no? Para carteras conservadoras que hablábamos, las carteras conservadoras fluctúan mucho con los tipos de interés. Entonces, hace cosa de 2 años, claro, como subieron un montón los tipos, todas las carteras conservadoras que estaban expuestas en renta fija, al bajar los tipos de interés, claro, las carteras conservadoras estaban dando en torno a un 8% de rentabilidad en algunos casos. Estas que estábamos hablando de de deuda corporativa que te dan un 5, se incrementaba esa rentabilidad una barbaridad porque bajaban los tipos de interés. Entonces, claro, si estaba el Banco Central Europeo pues, en el 4% y de repente baja al 2%, claro, le has ganado ese 2% que no preveías. Pero ¿qué sucede si ahora en Europa estamos con tipos al 2%? Y dicen que va a haber una subida de 0,25, pero que ya está descontado, es decir, que las carteras conservadoras no van a fluctuar. Pues igual tengo que ir a buscar esas oportunidades de renta fija para mi cliente conservador a mercados emergentes o el mercado asiático. Y no hay que tener miedo. Es decir, ahora, por ejemplo, la Reserva Federal está al 3,5 y parece que quieren bajar los tipos un poco y porque han estado bajando, han cambiado de gobernador. Pues igual tengo que tener parte de exposición con la divisa cubierta en ese mercado en renta fija, pues si bajan los tipos y ver y ganar ese pico si no me quiero meter en renta variable. Entonces, para eso tienes que tener carteras diversificadas y no centrarte solamente pues, en comprar letras de un país, porque entonces pues, no vas a combatir ni siquiera la inflación. Y bueno, pues eso es un poquito toda la presentación. Pues bueno, ahora si queréis o tenéis cualquier inquietud, duda, sí que creo, Imanol, ¿no? Que desde casa no sé si alguien planteará algún tipo de pregunta que creo que va a salir en el monitor, intentaré responderla. Sí que os adelanto que si es alguna pregunta muy concreta, os dejo aquí mi correo electrónico, ¿vale? Por si lo queréis anotar o me queréis escribir o cualquier cosa. Y bueno, pues os puedo intentar, pues bueno, asesorar o ayudaros, ¿vale? Si son cosas muy concretas. Y si es de alguna cuestión de la presentación, pues bueno, pues encantado de poderla solventar hasta lo que uno sabe, que nunca se termina de aprender.